Muy buenos días. Movimientos en la cúpula del Partido Socialista. Ya conocemos dos de los nombres de los puestos clave. Patxi López es el nuevo portavoz en el Congreso de los Diputados, mientras que Pilar Alegría asume ser la voz del grupo. Además, acabamos de conocer hace apenas unos minutos que María Jesús Montero será la que sustituya a Adriana Lastra como nueva número 2 del Partido Socialista. Son los elegidos de Pedro Sánchez, que se conocen a 2 días de que se celebre el Comité Federal, que él mismo había convocado para el sábado con el fin de reorganizar los sillones, aunque por lo visto será un acto de mero postureo más que de decisión, porque en vez de ser nombrados entonces, Sánchez ya los ha designado haciendo gala de su autocracia. Patxi López y Pilar Alegría, dos perfiles que llaman la atención después de que el primero se enfrentase al ahora presidente en las primarias del 2017 y de que la segunda fuese la mano derecha de Susana Díaz en ese mismo momento. El que fuera lehendakari es el mismo que portó el ataúd de un compañero asesinado por ETA para terminar echándose en brazos de sus verdugos. Más de lo mismo, pero con un giro de guión de Pedro Sánchez al querer mostrar la sumisión de los vencidos. Aquellos que se enfrentaron a él en su día son ahora los que le apoyan y le respaldan. Sea como sea y por muchos cambios que se haga, el problema sigue siendo el mismo y se llama Pedro Sánchez. Con muchos asuntos encima de la mesa, pero antes nos vamos hasta la Audiencia Nacional porque la investigación sobre el secuestro y asesinato a Miguel Ángel Blanco escribe hoy un nuevo capítulo. María Vallejo, muy buenos días. Sí, muy buenos días, Alba. Hace unos días se cumplían 25 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco y hoy el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado como investigados a dos exdirigentes de la banda terrorista ETA, a Mikel Afta y a Amboto, por el secuestro y el posterior asesinato del concejal de Ermua. Y ha sido a raíz de una querella presentada por la Asociación de Víctimas Dignidad y Justicia. Y aunque el juez no cree que sean los ejecutores materiales, sí que está convencido de que organizaron y planificaron el secuestro y el posterior asesinato. Gracias, María. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy en nuestra mesa. José María Francas, muy buenos días. Muy buenos días. Yo sigo atascado en el tema de volcanes, de cambio climático y incendios y todo esto. Entonces he buscado otro. Hoy te va a encantar el programa entonces, porque en unos minutos estará con nosotros Paco Castañares, que contradice totalmente esa versión de Pedro Sánchez de que estos incendios se producen a causa del cambio climático. Pues mira, pues igual coincidimos. Yo he buscado un tema que muchas veces he dicho porque lo he visto, que es el tema de los volcanes y el cambio climático. Entonces he buscado 5 hitos en la historia europea y mundial en que se produce un verdadero salto en el cambio gracias a volcanes. Por ejemplo, en el siglo VI y VII se llama la pequeña edad de hielo de la antigüedad tardía. Volcanes en Nueva Guinea, El Salvador, Indonesia, bajan la temperatura de Europa a Asia 4 grados. Y es el enfriamiento más bestia de los últimos 2000 años. En 1275 al 1300 se produce lo que se llama la pequeña edad de hielo. Y son 4 erupciones en el trópico que duran 50 años y que cambian el clima de Europa, América del Sur y China, que no está mal, ¿eh? En 1783, o sea, va por orden, en Islandia, Laki, se produce el volcán Laki, que afecta al hemisferio norte bajando 3 grados la temperatura. En 1815 se produce la erupción más bestia de todas, que es el Tombora en Indonesia. De hecho, en Europa hubo un año sin verano, y está comentado en todos los sitios, el año sin verano en Europa, que debía ser en 1816, creo. En 1883 se produce otra erupción muy conocida, que es la del Krakatoa en Indonesia, más de 38.000 muertes, y sus efectos llegan a inundaciones en Valencia y Almería. Y, por supuesto, disminuyen las temperaturas de Indonesia a Valencia y Almería, ¿eh? Oye, pues no está mal, ¿eh? O sea, si todo eso produce unos cambios tan bestias que lo que hagamos con el CO2, los coches y las bicicletas, no tiene ningún sentido, como venga otro volcán. Ese es el dato importante. Cambia el clima, cambia. Lo cambia el hombre, lo cambian los volcanes, fundamentalmente. Arturo Moreno, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Alba.
Pues nada, hoy un día con muchas cosas, ¿no? Es decir, hay la reunión del Banco Central Europeo, donde seguramente se va a dar a conocer la herramienta antifragmentación para intentar que no haya diferencias entre crear un mecanismo para que no haya diferencias entre las primas del norte y las primas del sur, para que los europeos del sur no tengan que pagar los tipos de interés más altos que los del norte, etc. Los nombramientos del PSOE, que tienen también, en fin, que me parece que habrá que analizarlos profundamente, pero que en cualquier caso es una muestra evidente más del deterioro en el que se encuentra ahora mismo el Partido Socialista y la huida hacia adelante, ¿no? Que no saben qué hacer, están nerviosos, indudablemente las personas que tenían al frente de las responsabilidades, que tanto en el partido como parlamentarias, no daban el perfil adecuado, no estaban a la altura del cargo. Y ahora con la gente que viene, bueno, habrá que hacer algunas anotaciones al margen, ¿no? Luego también la casi segura aceptación de la dimisión de Draghi por el presidente de la República, por Sergio Mattarella, lo cual también puede tener consecuencias políticas en Europa y en España. Y luego también, naturalmente, como ha dicho antes José María, el tema de los incendios, ¿no? Que yo creo que tienen nos tienen angustiados a todos, las altas temperaturas, en fin, yo creo que hay mucho que hablar sobre eso, ¿no? Bueno, y hay más temas, pero que básicamente me gustaría referirme a esos cuando estimes conveniente, ¿no? Pues antes de hablar de estos cambios del Partido Socialista, como les decíamos, María Jesús Montero va a asumir el cargo de vicesecretaria general del Partido Socialista después de que Adriana Lastra presentase hace unos días su dimisión. Será la nueva número 2 del grupo político. Además, Patxi López será el portavoz en el Congreso de los Diputados, mientras que Pilar Alegría será la portavoz del partido. Bueno, nos vamos con el asunto de la Fiscalía General del Estado, porque hoy el Consejo General del Poder Judicial debate este nombramiento, dará luz verde, eso sí, no va a haber unanimidad en el voto. Esta misma mañana también conocíamos las palabras de la presidenta de la Asociación de Fiscales, que es la asociación mayoritaria y que durante los últimos meses ha sido muy crítica contra Dolores Delgado y su actuación al frente del Ministerio Fiscal. Asegura que Delgado ha provocado el mayor daño reputacional en la historia de la Fiscalía. Además, críticas también desde los diferentes grupos parlamentarios hacia este nuevo nombramiento, hacia Álvaro Ortiz García, porque dice que son más de lo mismo. La idoneidad de un puesto como es la Fiscalía General del Estado está basada en la imparcialidad y al final la persona propuesta es más de lo mismo de lo que ha significado Dolores Delgado. Hemos visto cómo Dolores Delgado ha significado la ocupación por parte del presidente del Gobierno de la Fiscalía General del Estado, cómo pues haciendo que quien era su ministra de Justicia pasara automáticamente a ser fiscal general del Estado. Esto supuso la pérdida de la imparcialidad en la Fiscalía General del Estado y la sustitución que se plantea no corrige ese camino. Y casi en paralelo a Cuca Gamarra respondía Félix Bolaños, el ministro de Presidencia, criticaba esos reproches de los populares y decía que al PP solo le gustan los candidatos y son ellos los que los proponen. No hay fiscal general que les guste, salvo que lo nombre el Partido Popular, lo cual también nos dice algo que es triste, porque en el fondo lo que hay es una falta de reconocimiento de la derrota electoral y de la legitimidad de un gobierno para hacer, en este caso, una propuesta para la Fiscalía General. Porque el fiscal general que será y que hemos propuesto es absolutamente impecable, absolutamente impecable. Pues ya lo han visto desde la política y también los fiscales critican y se levantan contra este nuevo nombramiento, que no es más que al final la continuidad en el cargo de Dolores Delgado, porque ha sido su mano derecha. También hemos contado en los últimos días cómo participó en diferentes actos del Partido Socialista contra la campaña de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones de Galicia. Hoy el Consejo General del Poder Judicial emite un informe sobre ese nombramiento, pero no es vinculante en ningún momento. Francas, Arturo. Hombre, yo creo que Bolaños acaba de reconocer ahora mismo con lo que ha dicho que el nuevo fiscal general es ideología PSOE pura y estricta, porque da por supuesto que el que gana, es lo que ha dicho, que el que gana tiene que nombrar de su rosca. Claro, eso es justo lo que habría que desterrar. Hombre, también es verdad que legalmente está hecho así, porque no tiene, desgraciadamente en España lo nombra
creo, eso lo sabrá más Arturo físicamente cómo funciona, pero supongo que lo propone el Gobierno y lo tiene que ratificar las Cortes después de que pase por el Consejo General del Poder Judicial o por el Consejo Fiscal. Pero vamos, el que decide quién es el fiscal, de hecho, es el Gobierno, con lo cual es una mala cosa esa ya. Hombre, aquí lo que parece es que es un cambio de caras, pero al final sin perder el control, ¿no? Es decir, que el jefe de gabinete de la Fiscal General del Estado, que fue nombrada habiendo sido miembro del gobierno como ministra de Justicia del gobierno de Sánchez y también antes diputada, es decir, con un claro compromiso partidístico y muy vinculada indudablemente a la estrategia como peón absolutamente clave del Partido Socialista dentro de la justicia, y que le sustituye a su jefe de gabinete, pues no deja de ser una broma, ¿no? El daño reputacional que ha hecho Dolores Delgado a la carrera judicial y me refiero a los fiscales, a la Fiscalía y también a la democracia española, siendo un fiscal de parte y no al servicio del Estado, pues está fuera de toda duda, y hoy lo destaca Cristina de Seus, la presidenta de la Asociación de Fiscales, ¿no? En fin, a mí lo que me parece relevante de este tema es que el proyecto del PSOE sigue exactamente incólume, es decir, ellos quieren que la mayoría política, recordemos que está Bildu, que quiere destruir el Estado, pero lo han llevado a la dirección del Estado, a pesar de sus, de sus proclamas que no dejan lugar a dudas. Están los separatistas, los independentistas catalanes, que quieren también destruir el Estado. Es decir, esa mayoría política se quiere hacer con todas las instituciones, y de hecho lo están haciendo. Este cambio, sin cambiar el fondo, sino simplemente poner una persona que se supone que está menos desgastada porque es menos conocida que Dolores Delgado, pero manteniendo un poco la línea política, me parece que no hace más que corroborar esto. Pero quiero destacar que lo único que les queda ahora mismo por conseguir para apoderarse de todas las instituciones del Estado es el Consejo General del Poder Judicial. Entiendo que es una cuestión difícil porque hay 70 vacantes sin cubrir que afectan al funcionamiento de la justicia, pero entregar el Consejo General del Poder Judicial, cuya opinión es preceptiva en muchos proyectos de ley, aunque luego hagan o no hagan lo que tal, pero en cualquier caso tienes un arma ante la justicia. El Tribunal Constitucional, pues posiblemente que después del verano, es decir, aunque el Consejo General del Poder Judicial es posible que no llegue a un acuerdo porque necesitan 3/5 de mayoría para renovarlo, pero va a caer, ¿no? Porque que 2 nombramientos dependen del Gobierno, y el Gobierno ya ha dicho que le da igual, porque hay un precepto que dice que se renueva por terceras partes, es decir, que se tiene que renovar a la vez por 4 miembros. Está dispuesto a nombrar 2, que son los que corresponden al Gobierno, aunque no haya acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial, ¿no? En los nombramientos. Y entonces es una decisión la de si que los partidos de la oposición aceptan renovar, que están en contra de este Gobierno y de la mayoría política que la sustenta, aceptan renovar el Consejo General del Poder Judicial, pues ya tienen todo. Es decir, a lo mejor luego pierden las elecciones, pero en cualquier caso hay unos mandatos de 4 o de 5 años. En el Tribunal Constitucional son más años, que al final eso va a quedar ahí enquistado, ¿no? Enquistado completamente dentro de las estructuras del Estado, ¿no? Y por no hablar luego ya también de la intromisión en las empresas semipúblicas como Indra o organismos absolutamente independientes y que deberían ser absolutamente imparciales porque tratan de estadísticas como el Instituto Nacional de Estadística, etcétera. Es decir, bueno, pues ya se entrega, cuidado, que puede existir la tentación en aras a una cierta paz, que no se sabe cuánto ellos realmente son los que están en un proceso de destrucción del Estado, de llegar a un acuerdo del Consejo General del Poder Judicial. Me parece estratégico, bajo ningún concepto, entregar el Consejo General del Poder Judicial a una mayoría política que quiere destruir el Estado y quiere apoderarse de la justicia para no tener que dar cuentas a nadie. De todos modos, Arturo, para mí lo triste de todo eso, amén de lo que estás diciendo, y que espero que el PP no caiga en el error de regalarles el Consejo. Y ya le regaló el Tribunal de Cuentas, que es una metedura de pata absolutamente alucinante,
Pero para mí el error de fondo y lo que hay que corregir es que legalmente se puede hacer todo eso. Hay que impedir que legalmente se pueda hacer todo eso. O sea, hay que conseguir que la independencia, que en teoría en la Constitución viene incoada, sea realmente real. Ahora, es muy difícil porque como cualquier ley que no sea la Constitución te la cambia el gobierno de turno, si le da una mayoría, te la puede cambiar el gobierno de turno. Y un cambio constitucional que blindara eso es impensable en este país durante los próximos, yo creo que 50 años, o menos. Sí. Es la lástima. Pero que legalmente se puede hacer eso, o que es un desastre, porque estás al albur del mandón que tengas tú en Moncloa. Pero en todo este tiempo también es cierto que Bruselas no ha dejado de dar tirones de oreja al gobierno, exigiendo que se despolitice de una vez a la justicia, y le ha pedido en varias ocasiones que se aparte el Poder Ejecutivo del Poder Judicial. Sí, pero ha dicho dos cosas, Alba, perdona. Ha dicho, uno, que la renovación de ahora hay que hacerla con arreglo a la ley, con lo cual, y la ley es que los elige el Parlamento a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, y que luego hay que reformarla para que sean los propios jueces quien lo haga. Pero que también sobre un tema que a mí me parece lamentable, que no ha dicho nada, es decir, que las dos reformas que ha hecho el gobierno por decreto ley, que luego han convalidado las Cortes, la última ayer con el llamativo, aunque es absolutamente circunstancial, error de Feijóo votando tal, pero han conseguido, vamos a ver, una cosa tan contradictoria, que lo han hecho además prácticamente con una diferencia de 6 meses, que el Consejo General del Poder Judicial que no pueda hacer nombramientos, por un lado, y luego, en segundo lugar, autorizar al Consejo General del Poder Judicial a que pueda hacer nombramientos en lo relativo al Tribunal Constitucional. Pero bueno, ¿qué imparcialidad o qué es eso, ¿no? Es decir, de poder autorizarlos para una cosa que lo pueden hacer y para otra cosa no. Te das cuenta de que para el final ellos, el Consejo General del Poder Judicial, no es más que un mero instrumento político para sus fines, y que les da igual, lo que quieren es controlarlo, quieren controlarlo todo, y lo que hay que hacer es oponerse a que lo controlen todo. Me parece que es un tema un poco en la línea también de lo que decía José María, ¿no? Es decir, encontrar los cauces legales para que esto de alguna forma pues tenga una permanencia y no esté al albur de que gobiernen unos u otros, sino que la justicia sea independiente, porque es el control del Poder Ejecutivo y es la impartación también de la justicia, que me parece que está muy metida en la mentalidad de la gente, en la conciencia colectiva, etcétera, ¿no? Supongo que la solución sería una ley orgánica de independencia que al menos te obliga a que tenga que ser una mayoría especial la que lo revoque, pero que se revoca, vamos, en el momento que tiene mayoría los otros te la revocan. Claro. Pero sí que es cierto que el Partido Popular en ese sentido ha perdido un poco la batalla, porque es el principal partido de la oposición, y durante los últimos meses, sobre todo al final del mandato de Pablo Casado, sí le estaba dando bastante caña a que fueran los jueces quienes eligieran a los jueces, y parece que eso lo han aparcado a un lado. Bueno, a ver, Feijóo, y luego ya vemos lo que pasa ha venido a declarar que estaba a favor de llegar a un acuerdo, pero al mismo tiempo vemos que eso ha durado 3 días, porque cuando se ha reunido el chico este que está, el valenciano que está en Europa, González Pons, ha llegado a la conclusión de que, hombre, me parece que es evidente, cuando vas a acordar con un señor que antes, durante y después te ha tomado el pelo, hay que ser bastante tonto para dejártelo tomar otra vez. Pero, en fin, yo del PP espero todo. Es perfectamente capaz de hacerlo, porque ya sabemos que lo hizo con el Tribunal de Cuentas, que le va a costar carísimo eso. Nunca mejor dicho carísimo, porque eso mueve dinero, ¿no? Entonces, la capacidad del PP de liarse ya sería triste, además, porque es evidente que estamos a final de legislatura. Con lo cual, renovarlo ahora, porque la duración de la renovación es la que es, que no sé si son 5 años. Entonces, si lo renuevas al principio, de alguna manera coincide con el gobierno. O sea, puestos a ceder, a dejarte tomar el pelo, déjatelo tomar al principio, pero no al final, porque ahora mismo no añade 5 años a los 4 que han mangoneado todo lo que han querido. Exactamente, dejas ante un posible gobierno de centro-derecha una mayoría en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional al servicio de la izquierda. El Tribunal Constitucional va a ser difícil evitarlo, pero lo del Consejo General del Poder Judicial, sí. A mí me daría igual renovar
el Consejo General del Poder Judicial, incluso considero, es decir, sabéis que en Estados Unidos que los elige el Senado pero a propuesta del presidente, es decir, que hay tal, es decir, eso es muy discutible. Son vitalicios, ¿eh? Vitalicios, no sí, efectivamente, pero dependen de la administración que les ha nombrado y si se mueren, como en la época de el último presidente conservador que ha habido, de Donald Trump, se murieron 3, pues resulta que ahora tienen mayoría, que mayoría los conservadores absolutos, ¿sabes? Pero que también es discrecional, me refiero Totalmente, a eso, sí, ¿no? sí, totalmente. Pero yo no y el fiscal general del Estado lo nombra, es del gobierno. Pero yo sí llegaría a un acuerdo si no hubiese algo tan diabólico con este gobierno de que tienen un proyecto de cambio de régimen, ¿no? que lo están demostrando en la memoria, en la ley de memoria democrática y en otros pactos que están llegando con independentistas y con batasunos, de cambio de régimen. Entonces yo no podría dar como demócrata, es decir, la justicia a unos señores que quieren instrumentalizar a través de su mayoría política que la justicia para sus fines, ¿no? Entonces eso es un tema, si fuese un gobierno como los que ha habido pues en la época de Felipe González, en la época de tal, yo no tendría absolutamente ningún problema, porque me parece que es lo que dice la ley, que además si hubiese podido llegar quizá a un acuerdo para que eligiesen como dice la Constitución, aunque eso ya Felipe González en el 85 fue el que lo cambió, con el famoso entierro de Montesquieu, como sabéis, ¿no? Ya se lo cargó, pero sí. no habría problema. El problema son, es decir, el proyecto político y la finalidad política que tiene este gobierno y sus socios, que son los que se están fortaleciendo. La encuesta de ayer, que yo creo que está bastante bien hecha, de IMOF en el Confidencial, pues da una caída importante del Partido Socialista por debajo de 100 escaños, pero sin embargo sus socios, que tanto los batasunos, los bilduetarras, como Esquerra Republicana de Cataluña, suben o mantienen, y además con una cosa muy, muy llamativa, que es que Bildu, si contamos el País Vasco y Navarra, ahora mismo estaría por delante del PNV, le sacaría 70.000 votos, igualarían escaños a nivel nacional, 6 escaños cada uno, pero conseguirían una hegemonía político-social. Los socios que no comparten gobierno son los que salen ganando. Lo que salen ganando. Y el socio que comparte gobierno se supone que no. A diferencia de lo que decía el CIS el otro día. En fin, nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad. Ya saben que pueden participar también ustedes desde casa a través de mensajes que tienen que meterse en el canal de Telegram de Julio Ariza el Toro, y ahí van a encontrar el número de teléfono al que pueden hacernos llegar sus diferentes opiniones y las iremos viendo aquí en directo. Contarles que Sediasa es una empresa que promueve el desarrollo de buenas prácticas ambientales en sus instalaciones y procesos internos. Ese compromiso de la empresa en todas las instalaciones y procesos ha sido acreditado ahora por la certificación ISO 14001. La empresa especializada en el fraccionamiento y envasado de alimentos para la distribución e integrada en el Grupo Fuerte recibe esta certificación después de que dentro de sus políticas ambientales Sediasa haya invertido 800.000 euros en diversas actuaciones como la instalación de un parque solar de más de 20.000 metros cuadrados, la recogida y almacenamiento de aguas pluviales para su posterior uso en jardinería, baldeo y sanitarios, así como la instalación de luces LED en las instalaciones. La incorporación de soluciones tecnológicas punteras que aseguran una actividad productiva sostenible lleva a Sediasa a ser actualmente una de las plantas más modernas del mundo en el procesado y distribución de alimentos. Pausa para la publicidad, 2 minutos y volvemos. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, vamos a seguir hablando ahora de más asuntos. Antes saludo a nuestra mesa Enrique Calvet. Muy buenos días. Son buenos días. Vaya, pues la primera. Como siempre le digo, así los deseamos a nuestros espectadores. Yo solo deseo a ustedes y no digamos a los telepacientes, sí. Pero esto va fatal y muy cuesta abajo. No, pues, comentario general. ¿Qué temas? ¿Quiere usted que hable de algo? Pensaba que querías hacer una valoración más extensa, pero como veo sí, que una sola cosa, porque les he oído cuando estaba haciendo pasillo, y me disculpo el retraso. Hay un excelente artículo hoy en, creo que Libertad, que dice, con derogar no basta. O sea, que tampoco nos equivoquemos. Probablemente no las derogue, pero eso no sería suficiente. Este país necesita una... como concepto, una desnazificación, o sea, esto tiene que cambiar desde la raíz y en los aspectos que atentan contra el bien común, como es la unidad de España, porque de todo lo que han dicho muy certeramente aquí don José María y don Arturo, no es poner
todas las instituciones, y por cierto recuerdo que también la policía y el ejército, que es de la que no se habla, pero lo de la policía ha sido clamoroso. O sea, de alguna manera a la policía se le ha dicho de preocuparse o combatir o hacer aplicar la ley en Cataluña. Olvídese, eso ya no es prioridad, vamos a hablar de otras cosas, por lo cual se da lo que se da. Pero bueno, todo eso es para poner las instituciones del Estado no al servicio de Sánchez, sino al servicio del SPS y muy particularmente del separatismo. Y claro, eso no hay nación que lo aguante. España ya es una realidad virtual, después de esto ya lo que usted quiera, es decir, es ridículo. Ahora, pues eso, van a cambiar la ley de sedición, van a cambiar todo eso para hacer lo que ya es decir, lo de Ana Gabriel, por ejemplo. Lo de Ana Gabriel es el pulso, o sea, ya el primer paso para ir, digamos, demostrando que todo ese golpismo, todo este secesionismo, toda esta sedición es absolutamente legal y normal. Eso es o sea, esto no ha sido casual, es lo que venía a pedir el aragonés que no es aragonés. Eso no hay nación que lo aguante, o sea, yo en eso soy muy pesimista. Sino que pasa se comenta en una confederación asimétrica, una especie de Commonwealth bajo el rey de España. Eso a mí no me interesa nada. Tenemos que hablar de los incendios que hasta ahora siguen arrasando España. Sí que es cierto que la bajada de las temperaturas, esa bajada ligera, está facilitando los trabajos de extinción de estos incendios. Hay 9 provincias que mantienen hasta ahora 12 incendios graves. Preocupan sobre todo Castilla y León y también Galicia. De hecho, en esta última comunidad autónoma se han quemado ya más de 30.000 hectáreas. Mientras tanto, Pedro Sánchez sigue visitando los diferentes puntos de control de estos incendios y movilizando una vez más a toda su flota. Sánchez sigue visitando incendios por España. El martes visitó los incendios de Orense con estos abucheos. Vean. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Mandad efectivos y vosotros fuera! Y ayer visitó Castellón y Ateca en Zaragoza. Sánchez, con las mismas costumbres, toda la semana, usa el helicóptero Super Puma o el Falcon para recibir abucheos de todos. Llega en coche y se va con el Falcon o con el Super Puma. El caso es que estas 4 cosas suceden allá donde va. No repara en gastos ni en emisiones. En Castellón, además, ha querido imponer lo medioambiental como política de Estado. Es importante reiterar un llamamiento que he hecho primero en Extremadura, luego en Galicia y ahora también aquí en la Comunidad Valenciana, y es que tenemos que tomarnos las políticas medioambientales como políticas de Estado para precisamente adaptarnos y mitigar los gases de efecto invernadero que estamos emitiendo a la atmósfera. Traducido, hagan lo que yo diga, pero no lo que yo hago. Porque para ir a Orense redujo el uso de transporte terrestre, pero fomentó los aéreos. Por la mañana tuvo un consejo de ministros en la Moncloa, se subió al Super Puma para ir de Torrejón y hacer transbordo al Falcón, luego viaje de 37 minutos para subir a un segundo Super Puma que le llevara de León a Orense, unos 150 kilómetros. A la vuelta decidió repetir el mismo despliegue. Esta vez su coche blindado lo utilizó para hacer unos escasos kilómetros, por no hablar del uso que hicieron otros miembros del gobierno que acompañaron a Sánchez. Ayer por la mañana viajó a Morella, en Castellón, y luego a Ateca, en Zaragoza, repitiendo el mismo despliegue de medios. Y en medio de tanto ir y venir, Sánchez dejaba un recado. El cambio climático es un problema del presente ya, porque muchos, por desgracia, en el pasado no lo consideraron un problema. El cambio climático es culpa de otros anteriores a Sánchez, pero ¿qué hace el presidente para remediarlo? 24 veces en 72 horas. Bueno, hoy Pedro Sánchez no viaja a ninguno de estos puntos de control, sí que acompaña a Su Majestad el Rey en el viaje inaugural del AVE de Madrid a Burgos. Parece que a lo mejor ha entendido el mensaje después de tantos días de abucheos. ¿Este AVE corre o tampoco? Sí, este sí. Este sí. Este es de 300. Pero tiene otros problemas que ahora te diré. A ver, claro. A mí el tema de Sánchez de que vaya en el Super Puma y no Super Puma por efecto medioambiental me preocupa relativamente poco, porque sigo pensando lo
lo que he explicado antes, que con un volcán tenemos resuelto todo el tema. O sea, lo que pasa es que, claro, si eres un predicador del tema, tendrás que dar ejemplo. Si no eres predicador, puedes hacer lo que haría un ser normal, pero si eres predicador tendrás que predicar. Lo que sí me preocupa es el gasto, porque evidentemente lo que tiene que dar también ejemplo de gasto, y no tienes en ningún sentido tener que usar tantas cosas cuando puedes ir en coche, ya que tu coche va a ir igual, porque si al final fueras a pie, pero si mandas el coche solo, que vaya con el chofer, para que cuando tú llegues con otro puedas coger el coche, eso me parece de nuevo rico o de farfollas. Ahora Arturo nos relatará los problemas que tiene este nuevo AVE a Burgos. Antes dejadme que salude a Paco Castañares, que es uno de los mayores expertos en España sobre incendios y comportamiento. También es empresario forestal, presidente de la Asociación de Empresarios Forestales y Medioambientales y presidente de la recién creada Asociación de Amigos de Monfragüe. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la primera pregunta es obligada porque el presidente del Gobierno achacó los incendios al cambio climático. ¿Es esto así? ¿Es el responsable el cambio climático o más bien la falta de gestión? Es sin duda la falta de gestión, es decir, la acumulación de combustible. El bosque crece anualmente en la mayor parte de España, la España, digamos, seca, salvo la cornisa cantábrica y poco más, crece a una velocidad de 2 a 4 toneladas por hectárea y año, que se van acumulando y se van secando, y el calor del verano tradicionalmente las ha puesto siempre en disposición de arder, y bueno, llegan los incendios, ¿no? Lo que pasa es que llevamos muchos años abandonando el campo, dejándolo de la mano de Dios y sin hacer una gestión forestal a la altura de las necesidades que tiene el propio campo, ¿no? ¿Qué es lo que hace el cambio climático? El cambio climático o el calentamiento global, que es más correcto desde el punto de vista forestal hablar del término calentamiento global, lo que hace es que alarga el periodo en el que el bosque está en disposición de arder, el combustible está en disposición de arder, y además contribuye a subirlo hacia el norte, hacia el hemisferio norte, ¿no? Centro Europa, norte de Europa, incluso el Círculo Polar Ártico, llevan varios episodios en los últimos años de incendios forestales que antes no se producían. ¿Por qué? Porque ahora tienen fenómenos de sequía y de reducción de la humedad que efectivamente se deben al calentamiento global. Pero los incendios forestales siempre son causa de la acumulación del combustible y se corrigen reduciendo el combustible. De tal manera que con estas cargas de combustible que tenemos en estos momentos en España, en prácticamente todas partes de España, si estas mismas cargas las tuviéramos o las hubiéramos tenido hace 50 años, o hace 100, si quieren situar ahí el inicio del cambio climático, o hace 200, el monte habría ardido igual, exactamente igual. Y si las cargas de combustible estuvieran como deberían estar, con una política forestal correcta, pensando además en el riesgo de incendios forestales, con una cantidad de combustible que no excediera en las 10 toneladas por hectárea de combustible disponible para arder, daría igual el cambio climático. Incendios seguiría habiendo. Estamos en un lugar que es la cuenca mediterránea, en la que el fuego forma parte de la modelación del territorio históricamente. Habría incendios, pero no serían incendios tan destructivos y tan pavorosos como los que estamos viendo. Es decir, serían incendios que nunca abandonarían la capacidad de extinción de los medios y, por tanto, podrían ser controlados con facilidad, con la misma facilidad que se controlaban hace 40 o 50 años. Señor Castañares, ¿qué es lo que está fallando en las políticas de extinción de incendios actuales? Está fallando la prevención. Tenemos los mejores medios de extinción que hemos tenido en la historia. Nosotros, los países europeos, California, Estados Unidos, Chile, Bolivia, Argentina, Australia, los mejores medios de extinción que ha habido nunca. Pero se nos olvida que ya no necesitamos más medios de extinción. Muchas veces los europeos, sobre todo los europeos, que están llegando ahora, los centroeuropeos, Francia, Alemania, están llegando ahora al problema de los incendios forestales que nosotros venimos conviviendo con él desde que éramos como especie chicos, ¿no? Que dicen, bueno, desde que empezamos prácticamente a habitar esta zona del planeta. Ellos no, ellos han vivido siempre en una Europa húmeda, que es muy difícil que, salvo en contadas ocasiones, por sequías extremas que son puntuales, pudieran tener incidentes de incendios forestales. Y todo lo quieren arreglar con más medios, con más dinero, con más aviones, con más helicópteros. Y todo el mundo de la ciencia forestal, todo el mundo que está también en la lucha por la extinción de incendios forestales, es decir, dirigiendo operativos como los andaluces, los catalanes, los extremeños, los castellano-manchegos,
todos coincidimos en algo, es decir, no necesitamos más medios. Lo que necesitamos es que al menos una parte de ese dinero que se gastan en incrementar los medios de extinción dejen de gastarlo en eso y se lo gasten en la prevención, en reducir combustible, en sacar combustible del monte, en impulsar políticas públicas que incentiven el consumo de los productos del bosque. Es decir, los bosques españoles tienen una capacidad, por dar un dato para ilustrar de qué estamos hablando, tienen una capacidad de generación de biomasa anual equivalente a 110 millones de barriles de petróleo al año. Y consumimos 500 millones. Es decir, el 20% del consumo de petróleo de España al año, y de los españoles al año, y de la industria y de la empresa española al año, podría perfectamente sustituirse con el aprovechamiento forestal en biomasa térmica para calefacción y agua caliente sanitaria, biomasa eléctrica para producir electricidad, muchas centrales ya funcionando por el país, muchas menos de las que serían necesarias, y de esta manera tendríamos capacidad de absorber, extraer el combustible forestal del monte, no mediante una política de gasto público, que siempre es más o menos difícil de sostener en tiempos de recesión y en tiempos de crisis económica. Aquí, cuando no estamos en una, estamos en otra. Siempre estamos en periodos de crisis, o en periodos saliendo de la crisis, o en periodos previos a la siguiente crisis, y nunca hay disponibilidades presupuestarias suficientes para abordar el enorme gasto que supondría hacer las labores preventivas. Se puede hacer aprovechando los residuos forestales para producción de energía eléctrica y térmica, fundamentalmente. Incluso biogás, para sustituir al gas ruso sin ningún tipo de problema. ¿Por qué no lo hacemos? Porque hay una filosofía dominante en nuestro país, desde hace unos años para acá, en la que el monte es para disfrutar los fines de semana desde el mundo urbano, y bueno, podemos mirar, no mucho, pero desde luego no podemos tocarlo, no podemos gestionarlo. Entonces, la política forestal es errónea, y es errónea a propio intento, es decir, se hace así porque se quiere hacer así, cuando eso conduce necesariamente a los incendios, a quemarse definitivamente. Sí. Señor Castañares, le preguntan en la mesa, Enrique Calvet. Buenos días, señor Castañares, muchas gracias. Un placer oír a un técnico y no a un activista. Dos preguntas. Primero, ¿por qué y tiene sentido en España haber suprimido los cortafuegos? Primera pregunta. Segundo, ¿complica y es negativo para España la fragmentación en comunidades autónomas de las luchas contra el fuego? Sí, las dos preguntas tienen muchísimo sentido y además me encantará poder responder. Los cortafuegos son necesarios. Cada vez hay incendios más grandes, se queman más hectáreas porque las superficies continuas de bosques son más grandes. No hay elementos que corten, que rompan la continuidad del combustible. Eso se ha hecho siempre con cortafuegos. Antes eran infraestructuras lineales que dividían, digamos, la parte del bosque que puede quemarse en trozos más o menos grandes en función del riesgo de incendio que hubiera en cada territorio, y que además servían para anclar los medios de extinción, para que entraran las autobombas y para poder anclar con los bomberos y dar, por ejemplo, un contrafuego, ¿no? Un contrafuego que es aplicarle fuego técnico al bosque para... funciona como una vacuna, eliminar combustible antes de que llegue el gran incendio, para que cuando llegue pues ya no pueda avanzar porque se ha quemado lo que podría hacerle avanzar, ¿no? Ese es el sentido de los cortafuegos. Hoy tenemos que hablar levantar la vista y hablar con una amplitud mayor. Es decir, yo creo más en las áreas cortafuegos, en las grandes áreas que lo que hacen es romper, fragmentar la continuidad del combustible para evitar que se queme, intercalando zonas de cultivos, intercalando zonas de aprovechamiento ganadero para los pastos, o si no hay ganado porque no quiere ir gente al campo a aprovechar el ganado para que lo aproveche la fauna silvestre y tenga unas buenas condiciones de alimentación, sobre todo los grandes herbívoros como ciervos, corzos, jabalíes, gamos, etcétera, que realmente pues hacen la misma función que podía hacer el ganado. La gente ya no va a volver, al menos con la misma intensidad que estaba en 50 o 60 años antes de los procesos migratorios interiores de España, ¿no? Pero se puede hacer una labor que realmente tenga el mismo resultado. Fraccione el combustible, la continuidad del combustible, reduzca la densidad de la vegetación para evitar la intensidad del fuego y cree un ecosistema, un mosaico
perfectamente agradable, mucho más diverso biológicamente, biodiversidad, que hablan los ecologistas ahora, mucho más diverso biológicamente y, por tanto, mucho más sostenible desde cualquier punto de vista. Y la otra pregunta, las competencias. Se transfirieron a las comunidades autónomas, las forestales, en los años, principios de los años 80, el año 84. Yo era funcionario del ICONA y además fui transferido a la comunidad autónoma de Extremadura en aquella época. Yo creo que es un error, sobre todo en aquel momento es posible, porque es posible que fuera un acierto. Es decir, las competencias, el sentido de transferir competencias al territorio inmediato es conocer de cerca la realidad y poder aplicar las medidas que el monte necesita para su gestión, la gestión forestal y la lucha contra incendios, pero vemos que eso no ha servido. Lo que se ha hecho ha sido utilizar ese dinero para otras cosas que seguramente eran mucho más interesantes para los gobiernos autonómicos, incluso para el gobierno nacional también cuando las tuvo, y realmente pues con estos incendios que tenemos ahora, que la mayor parte de ellos se sitúan fuera de capacidad de extinción y que en cuanto alcanzan una determinada intensidad, lo primero que hacen las comunidades autónomas es llamar a la UME, declarar el nivel 2 de peligrosidad para que pueda venir la unidad militar de emergencia y llamar a las BRIF, que son del Ministerio, las brigadas de refuerzo de incendios forestales, magníficos profesionales que pudiéramos considerar como la élite de los bomberos forestales en España, para que vengan a ayudarles. Están también además distribuidas por todo el territorio, aunque dependen del Estado a través de la empresa pública Traxa. Es decir, si el incendio, en cuanto adquiere una determinada dimensión, necesitamos refuerzos del Estado y además de las comunidades autónomas vecinas, igual la conclusión que tenemos que extraer es que serían competencias o son competencias que, dada la dimensión y la intensidad que alcanzan estos incendios, sería muy conveniente que estuvieran en el Estado. Además de los problemas de coordinación. Una anécdota, si me lo permiten, muy breve sobre el incendio de Urdes que hemos tenido. Todavía está activo, aunque ya está perimetrado y rebajado de nivel de peligrosidad. En las Urdes, que ha quemado 3.000 hectáreas, digamos, en la parte extremeña, en la parte del norte de la provincia de Cáceres, y unas 9.000 en la parte del sur de Salamanca, en la Sierra de Francia y la reserva de las Batuecas. Enseguida nos dijeron ambos gobiernos que habían creado un elemento, digamos, de coordinación y una dirección única para atender el incendio. Bueno, pues lo primero que nos encontramos es que en Extremadura se llama Incendio Forestal de Ladrillar, que es el lugar donde empezó, y en Salamanca se llama Incendio Forestal de Monsano. Y cada uno ha estado trabajando en su terreno. Y ha habido unidades que son del Estado que han estado trabajando en los dos. No es la mejor idea que haya ese nivel de descoordinación o que no haya al menos la posibilidad de coordinar muy directamente desde el Estado esos grandes episodios de incendios forestales. Arturo. Sí. Buenos días, señor Castañares. Que yo le quería hacer una serie de preguntas. La primera se refiere, ¿cómo podemos entender, o cómo lo entiende usted, el ostracismo que ahora mismo se cierne sobre agricultores y el mundo rural, que son los que verdaderamente conocen el monte y que están fuera ahora mismo, digamos, de las tareas de prevención, ¿no? En segundo lugar, que resulta paradójico, ¿no?, el proteccionismo que hay para las labores de mantener el material inflamable, el suelo, la madera y los tal, porque no hay labores de limpieza. Es decir, ¿por qué? Y lo difícil, si quieres intervenir en las labores de limpieza, te puedes enfrentar a multas, te puedes enfrentar a problemas, ¿no? Entonces, eso es un tema también que resulta paradójico, ¿no?, cómo se protege precisamente la no limpieza del monte. En tercer lugar, sería el tema de los incendios provocados, ¿no? Es decir, hemos sabido que parte de los incendios que ahora mismo asolan el solar patrio, nunca mejor dicho, pues son provocados en Mijas, por ejemplo, y en Monfragüe, pues parece ser que son provocados. ¿Qué intereses hay detrás? Es decir, todo esto de la industria de renovables, de tal, es decir, son simplemente gente que está, en fin, que tienen problemas psicológicos y que, bueno, me imagino que habrá muchos, que dentro de la tipología de las personas, de los incendiarios, de la gente que quema el monte, habrá diversa tipología, pero en fin, también creo que sobre ese tema convendría poner un poco de luz. Y en último lugar, también es paradójico de que haya una industria del fuego
y sin embargo que no haya una industria forestal, ¿no? Es decir, lo que ha dicho usted sobre la biomasa y las posibilidades de utilizarla para la calefacción o para la electricidad, y que se pierde una gran cantidad de sustento, de base energética con no utilizarla, pues ha sido para mí muy esclarecedor, ¿no? Y eso serían mis preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. He tomado nota porque ya más de hoy me olvidaba alguna. Intentando, si se me olvida alguna, de todas maneras me lo recuerdo. Los ganaderos y los agricultores, la gente que vive en el campo, que es la que realmente conoce bien cómo funciona el campo y hace una labor de prevención absolutamente imprescindible. Es decir, la poca gente que va quedando ya, si encima le ponemos problemas, les perseguimos, no le dejamos realizar aprovechamientos en determinadas zonas que son absolutamente imprescindibles desde el punto de vista del interés ganadero, porque tienen alimento fresco para el ganado y además hacen una labor de control del combustible que, si no se hiciera, como no se hace ahora, se quemaría seguramente en el siguiente verano, pues realmente están muy enfadados. Antiguamente, yo conozco muy bien el caso de mi tierra, Extremadura, sufrió un fenómeno migratorio del orden de 1 millón de personas. La población que ahora tenemos, es decir, la mitad de la población de Extremadura, salió del campo en la década de los 60 a los 70. 350.000 se fueron a pueblos, vivían en el campo-campo, es decir, no en los pueblos del medio rural, sino en el campo-campo, en pequeñas casas, pues incluso en chozos muchas veces. 350.000 se fueron a los pueblos y a las ciudades internas de Extremadura, y 650.000 aproximadamente se fueron al exterior, Madrid, Barcelona, País Vasco, Alemania, etcétera, ¿no? Esa gente que vivía en el campo pasaba en Extremadura, pasaba en Andalucía, en Castilla-La Mancha, en toda la España, digamos, rural, lo que ahora llaman la España vaciada, ¿no? Esa gente hacía de desayunar, de comer y de cenar cada día, 365 días al año, con leña de encina. Es decir, consumían combustible forestal. Habría espacios al monte para sembrar cereal, para tener alimento para el ganado, para en las épocas de escasez, final del verano fundamentalmente. Sembraba sus huertos alrededor de los lugares en los que vivía, y a la vez, sin pretenderlo, porque entonces no era necesario, tenía un cinturón de seguridad en caso de fuego alrededor de su casa. Es decir, la gestión forestal formidable que prestaba la gente que vivía en el campo se dejó de prestar a partir de los años 70 y perdió todavía más intensidad de prestación a lo largo de la siguiente década, los años 80, que es cuando empiezan ya a surgir los primeros grandes incendios, porque hay mucha superficie continua. Al abandonar el monte y dejar de cultivar y dejar de aprovechar con ganado, lo que hace el monte es matorralizarse, llenarse de matorral, de maleza, como llaman en los pueblos, aunque no es maleza exactamente, es matorral, ¿no? Llenarse de matorral que conduce perfectamente el fuego, y cuando el matorral crece y se acumula, incluso le da intensidad al fuego. Hay velocidad de propagación, hay intensidad y sobre todo hay enormes superficies de terreno que se queman de una sola vez, ¿no? Ese error que se cometió en aquella época, error colectivo como sociedad, no es solo español, ha ocurrido en prácticamente todo el mundo desarrollado, no hemos sido capaces de sustituirlo por mecanismos de política forestal que al menos paliaran los efectos del abandono. Es decir, si los agricultores y los ganaderos se van y ya no hay manejo del campo, ya no se rotura la tierra ni se siembra cereal, ya no hay animales que coman los brotes tiernos del matorral y los pastos en la mayor parte de las zonas adhesadas, tenemos que trabajar desde la propia administración y con los ciudadanos de los pueblos que viven todavía en el medio rural y saben hacerlo, la manera de mantener en esas condiciones el bosque, porque si no el bosque se acaba quemando. Es decir, o lo gestionamos o el fuego lo va a hacer por nosotros, claramente, ¿no? Ese fue, digamos, una consecuencia del despoblamiento inmediata que cada año que pasa se agrava más. ¿Por qué? Porque la vegetación sigue creciendo y se sigue acumulando. Y los incendios que antes tenían una determinada intensidad, hoy tienen 10 veces más intensidad. Es decir, ¿cómo es posible? Nunca hemos visto un incendio así. A mí me llama mucho la atención los responsables políticos cuando salen a enjuiciar o a dar su opinión sobre el incendio al que están enfrentándose. Siempre se justifican, buscan un parapeto tras el que refugiarse, ¿no? Es que el viento, es que el calor, es que es la falta de humedad, pero oiga, si el viento, el calor y la humedad no son competencias suyas, son competencias divinas. Usted tiene la competencia en el combustible. ¿Qué me dice del combustible? ¿En qué estado estaba el combustible? ¿Qué ha invertido usted o qué ha hecho usted? ¿Qué políticas públicas ha hecho usted en el territorio
para que no hubiera tanto combustible, que es a la postre el que está creando esa auténtica tormenta de fuego que es absolutamente imparable, ¿no? Entonces, no es el calor, que lo es, pero no tenemos un termostato para regular como en casa la temperatura del campo o de la naturaleza o de España en las calles, ni para regular la lluvia, ni para regular la humedad. No disponemos de eso, no son competencias humanas. Por tanto, hablemos de las competencias que tenemos y digamos y asumamos la responsabilidad de explicarle a la gente que tenemos el campo en las condiciones que lo tenemos, porque es que consideramos que no se debe actuar sobre el campo, que la naturaleza hay que dejarla, como si esto fuera la selva del Amazonas. Es curioso, alguna vez lo he dicho también, que en la selva del Amazonas la gente muchas veces está cambiada de hemisferio, incluso de continente, ¿no? En la selva del Amazonas tienen un problema de deforestación porque hay gente que quiere aprovechar un terreno que a los 2 años de quitar el bosque se empobrece y ya no tiene prácticamente ninguna posibilidad de aprovechamiento y necesitan más para tener producción de carne a gran escala. Es decir, allí sí quieren explotar lo que no es explotable, lo que no debería explotarse, porque además la manera de mantenerlo es dejarla, porque es una selva tropical. Los montes españoles, los montes extremeños, los castellanos, los andaluces necesitan la gestión, necesitan la presión humana. Entonces, aquí se vienen los que no quieren que toquemos y allí se van los que quieren tocar. Oiga, ¿no los podríamos cambiar? Si aquí se vienen los que quieren invertir en el medio rural y los que quieren tener actividad ganadera, forestal y agrícola, aquí son bien recibidos y es un beneficio para la lucha contra incendios, además de para el propio mantenimiento del campo y de la población rural. Y allí que se vayan los que no los del no mirar, no tocar, que allí sí son necesarios esos, ¿no? Los bomberos, perdón, las políticas de proteger la no limpieza del monte, es de lo que estábamos hablando. Ese es el gran error. Ese es el gran error que se rectificará más tarde o más temprano. Es una pena que tengamos que esperar a sufrir en nuestras propias carnes, incluso con muertos, como ha ocurrido en Zamora, lo que ya experimentaron hace 5 años en Portugal, lo que experimentan cada año en California, lo que experimentan cada año en la costa oeste de Estados Unidos, en Bolivia, en Argentina, en Chile, en Australia. Pero no podemos mirar y aprender. No podemos escuchar a los expertos de aquí que llevan años diciendo que hay que gestionar, que hay que gestionar y que hay que gestionar y que no queremos más aviones ni queremos más helicópteros, que eso alimenta la economía del fuego y lo que hay que alimentar es la economía de la prevención, la economía de evitar los grandes incendios, puesto que incendios siempre va a seguir habiendo, ¿no? También me ha preguntado por los pirómanos, ¿no? Que es la otra gran cuestión. Siempre que hay un incendio, el responsable político de siempre, y además en todo el planeta, no es aquí solo, en todo el planeta, el responsable político lo primero que dice es pirómanos y lanzar a la gente contra ellos. Señalas al pirómano y evitas que la gente te mire a ti y te pregunte por tu responsabilidad. Un pirómano, primero, es un enfermo mental, ¿no? Tengamos compasión por el enfermo mental, como tenemos compasión por todos los que tienen alguna dolencia, alguna minusvalía física o psíquica. En este caso sería psíquica, ¿no? Y si fuera verdad que fueran pirómanos, prenderían las gasolineras en las ciudades, que es un espectáculo aún mayor, ¿no? Y en medio de la ciudad. Prenderían las ciudades como Nerón prendió Roma mientras tocaba la lira, ¿no? Es decir, no, pirómanos no. Hay incendios, la mayoría de los incendios, es verdad, un 80 y algo % de los incendios en el conjunto de España, es verdad que tienen relación con manos humanas, con responsabilidades humanas, pero son muchas veces más negligencias en el uso del fuego, errores, con excesos de confianza a la hora de quemar unos restos de un matorral, a la hora de hacer una barbacoa en un lugar del que puede saltar una chispa y pasar al campo, y del campo pasar al bosque, y en el bosque liar la de San Quintín, tienen más que ver con la negligencia y con la falta de prudencia que con el interés en hacer verdaderamente daño, que también lo hay, pero el hacer verdaderamente daño es más de gente que tiene cuentas pendientes con vecinos o con administraciones que de auténticos enfermos mentales, que serían los pirómanos. Y en cualquier caso, y para aclarar, el problema de pirómanos o de rayos que prenden fuego, el de la Cruz de Fonrayo, el de Zamora también, de causas, digamos, naturales que prenden fuego, es la ignición. Encendemos Señor un encendedor. Castañares, lo siento mucho, pero es que lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Si le parece, de acuerdo, en unos días volvemos a hablar con usted, porque cuando ha sido quiera, muy interesante charlar. Nos tenemos que ir rápidamente a una breve pausa de publicidad. Enseguida volvemos.
cuando ven vídeos como el nuestro en la calle, la gente dice, esto es lo que tenemos que hacer. Y a mí no me han ayudado ninguno más que vos. Así que para mí, son vos. Muchas veces nuestro despacho del Grupo Municipal es como el teléfono de la esperanza. Llama a mucha gente que está viviendo situaciones dramáticas, ocupas, menas, delincuencia, y llaman al despacho de Vox. Y muchas veces incluso empiezan diciéndonos, mira, no soy de Vox, pero es que tengo un problema que solo defendéis vosotros y que solo estáis vosotros para atenderlo. Llega un momento que los vecinos... Blanca y Miguel, esos vecinos que recuperaron su casa que había sido ocupada y que aquí se lo estuvimos contando desde allí, desde Fuenlabrada. Así que Ciudadano K, que no se lo pueden perder mañana viernes. Bueno, antes de avanzar más a materias y asuntos, Enrique, creo que querías comentar algo. Pues quería felicitar muy seriamente a esta televisión y a la directora de este programa, doña Alba Vila, que me ha tenido castigado 15 minutos de pasillo, que lo vamos a hacer, porque llevaba 10 días esperando una entrevista como la que se acaba de dar. Es decir, para que hablara un técnico de nulo interés partidista, no digo político partidista, sino que hablara de la tragedia que son los incendios. Es un señor que evidentemente no es negacionista, observa cómo el cambio climático se produce hacia el norte, no lo niega, todo lo que ustedes quieran, pero habla de verdaderamente la tragedia y desde un punto de vista del que de verdad sabe, porque Icona tenía maravillosos. Entonces nada más felicitar, porque claro, estar 10 días con los incendios que tenemos, hablando de que si es el cambio climático, de que se utiliza el Falcon, mire usted, es una pobreza intelectual lamentable. Esto es lo que deberían pasar todas las televisiones y lo reflejo. Y agradezco mucho esta intervención y felicito a esta televisión y a doña Alba. Yo suscribo a lo que dice... Una de cal y otra de arena, en un momento. Sí, suscribo lo que dice Enrique, creo que la persona que habéis traído hoy al programa para que explique lo que está pasando, pues es una persona que conoce profundamente el mundo del campo y lo que verdaderamente está pasando allí. Y luego también me parece que tiene una muy buena capacidad narrativa, ¿no? Y lo explica muy bien, ¿no? Quizás a lo mejor un poco extenso en tal, pero con gran capacidad de conectar con la gente, porque lo explica muy bien y lo conoce muy bien. A mí no me ha dado tiempo de hacer la pregunta, que se la haré si bien otra vez, porque me parece que fue ayer hoy, que creo que es Castilla y León que ha tomado la decisión de invertir dinero en que desempleados limpien el bosque. Yo no sé si eso que es bonito, si es posible, porque algún desempleado español esté dispuesto a limpiar el bosque. Bueno, algo siempre se puede echar una mano. Sí, pero en general el desempleado español lo que le gusta es cobrar el desempleo y que trabaje Rita la cantadora, Eso nos podemos encontrar con ese pequeño problema. Es una buena iniciativa esa. En fin, vamos a dejarlo aquí. Ana Gullo y sus crónicas de Manicomio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alba. Anonadados, así nos hemos quedado en la redacción tras conocer la historia de este jubilado Leslie Sinclair. A Sinclair no le dejaron donar sangre porque se negó a responder si estaba embarazado. Y han escuchado perfectamente, el jubilado de 66 años fue a un centro médico de la ciudad de Stirling, en Escocia, para donar sangre. Algo que lleva haciendo además desde los 18 años. De hecho, ha efectuado al menos 125 donaciones en los últimos 50 años, lo que equivaldría a unos 70 litros de sangre. Pero esta vez, cuando complementaba el formulario del protocolo para donar sangre, se dio cuenta de que había una nueva pregunta. ¿Estás embarazada o lo has estado en los últimos 6 meses? Esta cuestión requería una respuesta de sí o no. Una pregunta un tanto extraña para hacerle a un hombre, y por eso él le explicó al personal que en su caso no debería responder, ya que esta situación no podía darse. No obstante, desde la clínica le dijeron que si no respondía a esta pregunta no podían aceptar su donación. Finalmente, y tras intentar cambiar de opinión por parte de los médicos, sin éxito, se fue indignado. Totalmente indignado. Pero es verdad que luego este caso al final es uno más de la cultura woke, porque cuando estas declaraciones se hicieron públicas, y obviamente con esta polémica, desde el director del Servicio Nacional de Transfusiones de Sangre de Escocia indicaba que lo sucedido, pues que agradecían en todo momento el apoyo de todos y de su comunidad, pero que estar embarazado era una pregunta relevante para aquellos no solo que habían nacido con un sexo biológico, sino también con aquellas otras personas que habían nacido biológicamente en un cuerpo diferente o que se identificaban con el sexo opuesto, y que por lo tanto por eso ahora era un requisito indispensable. Hay que felicitar al director de este centro por ser tan moderno y perder gente que va
que va a donar sangre. De hecho, él ha dicho que no vuelve. Es una gran eficacia en su trabajo. Pero hay que ser idiota, ¿eh? Hay que ser idiota, es decir, no. Además, incluso con la edad, que sí que la pone y tal y cual, y todo lo demás, venga, es decir, yo entiendo que hay un formulario estándar, pero después, bueno, pues hay preguntas facultativas y preguntas no facultativas, ¿no? Entonces eso se entiende. Hombre, esa pregunta sí que estaba en el formulario estándar de las mujeres, porque es verdad que una mujer embarazada no puede donar y tampoco en el transcurso de los 6 meses posteriores, pero que a un hombre con esa edad, que al final 66 años, ¿quién se puede quedar embarazado con 66 años? No, pero si no digo... Y además siendo hombre. En general los hombres incluso con 15 tampoco pueden. Pero que con más INRI, porque si atendemos a la cultura woke del género, pues tampoco podrían con 66 pues entonces años. Que donen sangre los woke. Me parece perfecto. Pero vamos, es decir, yo entiendo que hasta hagan un solo formulario para ahorrar y tal y cual, pero se entiende que hay preguntas que son facultativas o que corresponden a... Dice, ¿tiene usted problema de próstata? Bueno, pues eso se entiende muy bien que una mujer pues no lo conteste, por ejemplo. Se considere hombre, vaya vestido de hombre, lo que quiera, pero vamos, sí. Es que me parece que el empecinamiento de o usted rellena esa casilla o no da sangre va contra todo sentido común y contra toda, digamos, ética profesional por parte que lo que tiene interés es que dé sangre. Sí, pero además también uno que lleva años. negarse a responder cuando es evidente que no puede estar embarazada a todas luces. En fin, Ana, ¿qué otras noticias nos traes hoy? La azafata Charlene Carter fue despedida en el año 2017 por la aerolínea Southwest al haber manifestado a través de su cuenta personal de Facebook que era defensora de la vida y que estaba en contra del aborto. Un hecho que recurrió ante los tribunales de Texas y ahora le han dado la razón. Han condenado a la aerolínea a pagarle una indemnización de más de $5 millones. Una indemnización fijada para resarcir los daños y perjuicios sufridos por Carter, que en un comunicado expresaba de esta forma su gratitud. Hoy es una victoria para la libertad de expresión y las creencias religiosas. Las asistentes de vuelo deberían tener voz y nadie debería poder tomar represalias contra una de ellas por ejercer su derecho a expresarse contra un sindicato, porque además fue despedida no solo por la empresa, sino también por el Sindicato de Trabajadores de Transporte de América, que colabora en conjunto con la empresa. Esta batalla, por desgracia, aún no ha acabado. El abogado, que representa al sindicato, ha comunicado que recurrirán la decisión del tribunal, mientras que la aerolínea, por su parte, ha querido expresar que siempre ha demostrado un historial de apoyo a los derechos de sus empleados a expresar sus opiniones cuando se hace de manera respetuosa. ¿Y que ella no lo hizo respetuoso? Se ve que para la aerolínea no. Es lo bueno de los totalitaristas, que siempre se les pilla, es decir, bueno, no estamos todos buenismo, somos diversos, todos valemos lo mismo, etcétera. Vale, pues yo creo en la vida, a tú, fuera. En cualquier caso, nadie debería ser despedido, es decir, por sus propias creencias, ¿no? Incluso despedirte como azafata o azafato de una aerolínea, incluso si eres partidario del aborto, vamos, sería el mismo error. Cada uno puede tener sus creencias, es decir, sus opiniones, sus ideas, y deben ser respetadas. No entiendo cómo puede ser una causa del despido haber manifestado que estás a favor del derecho a la vida y... Fue exactamente porque ella se unió al sindicato en el año 96 y en el año 2017 el sindicato indicó que asistieran a la marcha de mujeres en Washington, que era una iniciativa que además había financiado la empresa abortista Planned Parenthood. Entonces ella en redes sociales publicó que se negaba a asistir y además indicaba que ya era provida, que estaba en contra del aborto y que por eso no iba a ir. Lo que hicieron fue, al ver sus contestaciones, es citarla. La citaron en la empresa y le dijeron que no debe, vamos, que la echaban por ir en contra de la política de la empresa y de lo que decía el sindicato. Y de hecho ahora a ella la están defendiendo unos abogados que la hacen de forma totalmente gratuita. Y los abogados indican, pro bono, y los abogados además indican que ningún trabajador, es lo que indicabas, puede ser despedido o intimidado por lo que lo opine, en contra además de que se gaste el propio dinero de la empresa en unas políticas y en promover unos derechos con los que ella no convive, está en contra. Y además que no debería ser tampoco, no debería entrar en esa ley laboral estadounidense para obligar a los trabajadores a financiar a una organización privada que está llevando a cabo
unas actuaciones que violan los derechos fundamentales en los que cree esta persona y en los que defiende. Ahí interviene, me parece lamentable, vamos, y menos mal que defienden y que ha ganado. Si de verdad le terminan dando 5 millones de dólares, habrá sido la decisión más lucrativa de su vida. Pero ahí interviene ese mundo opaco que son los sindicatos, no solo los sindicatos americanos, sino los sindicatos aéreos americanos, ¿no? Que tienen mucho poder. Entonces, lo que sí se podría entender es que la echaran del sindicato. Dice, bueno, usted no tiene el ideario nuestro, ¿verdad? Bueno, pues usted... Y punto. Pero de la empresa, oiga, mire usted, yo como si creo en la Trimurti o creo en Zoroastro. Pero, sí, digo, sí que sea, disculpe, es decir, para entender algo de lógica de un punto de vista europeo, es que los sindicatos de compañías y sobre todo los aéreos que en Estados Unidos, que tienen mucha fuerza, mandan mucho en las empresas. O sea, a mí me parece que eso debe ser una persecución sindical. Son sindicatos típicamente amarillos, además. O sea, que no... por conversar entre amigos. En el fondo de la cuestión es absolutamente intolerable en el país de la libertad de expresión. Sobre todo porque además se ve perfectamente cómo están financiando esa clínica al sindicato de alguna forma y por eso ellos quieren promoverlo y quieren acudir a esa manifestación, a esa organización. O sea, se ve perfectamente esos intereses que hay, además económicos, y que se superponen por encima de las creencias de esa persona. En fin, Ana Agulló, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Nos vemos mañana y tenemos una noticia de última hora porque, como les adelantábamos antes, el Consejo General del Poder Judicial debatía hoy ese nombramiento de Álvaro García como nuevo fiscal general del Estado después de la dimisión de Dolores Delgado. Pues bien, 7 vocales del órgano judicial creen inidóneo a este candidato por ser afín al Partido Socialista. Otros 12 han votado a favor, por lo que dan su beneplácito a este nuevo nombramiento, y los que estaban en contra aseguran que no es un mero acto rituario, sino que de acuerdo con los criterios establecidos por el Supremo, que también se puede centrar exclusivamente en los requisitos de legalidad exigibles al propuesto por el Gobierno, pero también es posible que se extienda a puras razones de oportunidad. Además, recuerdan también que entre los principios del Ministerio Fiscal debe fijarse también la imparcialidad, y recuerdan todos las llamadas de atención de Bruselas de que debería separarse el Poder Ejecutivo del Poder Judicial. Como les digo, 7 vocales del Consejo General del Poder Judicial creen que Álvaro García no es idóneo, pero finalmente otros 12 han votado a favor. Bueno, vamos a cambiar de asunto porque ayer les contábamos también de última hora aquí en Dando Caña cómo Bruselas proponía un recorte del gas del 15%. Pues España dice que no. España no quiere sumarse al plan de ahorro que propone Bruselas para los meses de otoño e invierno, y así lo dejaba claro la ministra de Transición Ecológica. Lo que no estamos dispuestos es a que se nos imponga sin preguntar algo que consideramos injusto. Creemos que hay fórmulas más eficaces y más equilibradas. La Comisión ha propuesto un recorte del 15% en el consumo de gas en industrias y hogares para hacer frente al corte de Rusia. Teresa Ribera considera que España es ajena a otras naciones y que no tiene sentido recortar el consumo del gas en un 15%. Añade que la capacidad de exportación de la península ibérica es muy limitada como para reducir el consumo y trasladar el excedente a otro sitio. La ministra, en un acto en Bilbao, afirmaba que el gobierno no prevé ningún tipo de restricciones en el suministro de gas para invierno, algo totalmente dispar a lo que Bruselas plantea. Aún así, Ribera, con este rechazo a Bruselas, afirma que España quiere ser solidaria bajo otro planteamiento. Lo que estamos diciendo es que queremos ser solidarios. Entendemos perfectamente que hay que ser solidarios cuando un Estado miembro lo pasa mal, y cuando hay muchos Estados miembros pasándolo mal, debemos hacerlo. Pero para poder ser eficaces en la respuesta hay que plantear bien cómo hacer las cosas mejor. Ribera acudirá la próxima semana al Consejo Europeo de Ministros Energéticos con un plan basado en la realidad de cada país. De momento, España ha sido la única nación de la Unión Europea en rechazar esta medida. ¿Verdaderamente el gobierno está siendo solidario? ¿Cómo lo veis en la mesa? Bueno, disparo yo, ya que si os parece, porque así después yo escucho las cosas inteligentes después. Es una pena que sea Ribera la que tenga que capitanear esto ahora, porque ha demostrado terribles errores políticos antes. Pero en este momento estoy, en principio, así,
he leído muy en diagonal resúmenes del plan, etcétera. En principio estoy de acuerdo con ella. Ahí hay que retomar esto, reformar mucho, hay que ver la globalidad del plan y el motivo de lo que propone la Comisión Europea. El plan primero es uno más, o sea, ha habido otro en mayo ya, esto casi desarrolla el de mayo. El plan es omnicomprensivo y global, habla de muchas cosas, ¿no? O sea, el plan no es solo, oye, vamos a reducir el gas, ¿no? Y claramente el plan, como ha dicho la industria española, es innecesariamente lesivo para la posición española. Y hace muy bien la ministra decir esta vez, oiga, vamos a ver país por país. Qué lástima que no lo haya hecho cuando las nucleares, qué lástima que no lo haya hecho cuando abrazó a un ritmo insoportable el motivo climático para en fin, encarecer enormemente los recursos españoles y tal. Ahora se acuerda que tenemos más regasificadores que nadie, que tenemos el gasoducto del sur, etc. Pero en fin, yo creo que sí, que este plan de Bruselas está desequilibrado. También hay que saber en qué consiste el plan de Bruselas. El plan de Bruselas consiste en proponer una línea general que se van a transmitir en directivas, que eso es lo que obligará a los gobiernos, y en subvenciones e inversiones para conseguir estas reducciones y tal. Y yo lo primero que le preguntaría a von der Leyen y a los restos de la Comisión es, pero ¿por qué? ¿Por qué quiere usted reducir? O sea, ¿cuál es la finalidad? Porque si volvemos a lo del cambio climático, mire, vaya usted a la porra. Porque si lo que volvemos es si lo que pretendemos es hacer geopolítica como continente, bien, hagamos geopolítica, vamos a prever que no le compraremos gas a Rusia, pero vamos a preverlo con las repercusiones en cada cual, qué es lo que lo va a sustituir, porque no hace falta a lo mejor reducir, perdón, sino que lo que hace falta es abrir otras vías de clasificación y después, oiga, vamos a ver, un plan, seguimos con el plan, donde no se habla de lo nuclear, donde no se habla de la maremotriz, donde no se habla la biomasa que ha dicho este señor, ya basta, o sea, suena a demasiada cesión a lobbies, por supuesto el lobby climático, pero también a lobbies financieros en lo que llevamos años, que es la reforma del sistema energético en Occidente, y eso hay que tener mucho cuidado, porque también la industria española tiene sus lobbies y nuestros intereses. Me da la sensación de que lo analizas como si fueras tú el ministro, y no es el caso. O sea, pensar que la señora Rivera hablará de nucleares es... No, ahí es su fallo, bueno, pero en fin. O sea, yo lo analizo desde la cabeza de esta señora, a la cual me cuesta meterme. Entonces, no entiendo, o sea, no entiendo qué está diciendo, porque hasta ahora la cabeza de esa señora era al revés. Era sumisión, y la del gobierno español era absolutamente sumisión a cualquier cosa que saliera de Bruselas. Entonces, no acabo de entender... del cambio climático sí, y pero que no acabo de entender la oposición. O sea, ¿qué gana con decir eso? A no ser que estemos hablando de un tema electoral, que es lo que me da... O sea, me da la sensación de que lo único que busca es decir, el gobierno español tiene ideas propias de cara a los españoles, porque de cara a Bruselas eso va a sonar fatal, porque lo has dicho muy mal educadamente, porque eso se puede decir como lo has dicho tú, diciendo vamos a analizar más el plan y ya está, pero no tienes que decir que no aceptas el plan de la reducción de 15, porque España ya ha pagado lo que tenía que pagar y los españoles ya han hecho lo que tenían que hacer. Bueno, ella es mala, me parece que lo ha hecho mal y no acabo de entender cómo lo ha hecho, porque lo que estás diciendo tú, que es lo que diría un ser sensato, por ejemplo, un ser sensato diría, hombre, interesante, pero aprovechemos para financiar la conexión con Francia, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es que la que no quiere la conexión con Francia replantearnos es el gobierno español, entonces sí. no entiendo, me ha desconcertado mucho. Ya. Bueno, una sola cosa. Le ha ido a visitar muy en serio la industria española,
Perdona. No, nada. No, yo lo que veo aquí que tenemos que ser conscientes de que mientras sigamos, es decir, que no nos llevemos luego las manos a la cabeza ni estemos todo el día santiguándonos, es decir, que mientras sigamos comprando el gas a Rusia estamos financiando la guerra de Putin. Europa está financiando la guerra de Putin. Hombre, ha dado un mensaje muy claro, yo creo que Putin, que más o menos se va a mantener el nivel de reducción en el aprovisionamiento al resto de Europa, que ya estaba en vigor, que era un 40%, o sea, de lo que teníamos de gas. Es decir, y la dependencia energética de Europa con el petróleo y con el carbón respecto a lo que había antes de la guerra ha bajado un 75%. El gas menos, pero en el conjunto eso. Es decir, tenemos que saber que el 15% que dicen de reducir el consumo, eso significa 45 días de consumo. Es del 1 de marzo hasta el 31, perdón, del 1 de agosto hasta el 31 de marzo, el periodo donde se pide una reducción del 15%, primero como recomendación y luego, si verdaderamente vamos a ver cómo actúa Putin, es decir, si nos corta el gas, definitivamente, y no parece, porque a él le interesa que le sigan comprando. Es decir, evidentemente tiene otras alternativas, pero no sé, es decir, que no se pueden articular rutas de transporte a China o a la India en un momento con capacidad, o Azerbaiyán, porque no hay capacidad, es decir, en cuanto a Putin, entonces lo tiene muy fácil de vendérselo a Europa y además le están financiando la guerra, con lo cual yo creo que nunca ha tenido ninguna duda que nos va a seguir mandando gas. Posiblemente nos reduzca, nos haga no sé qué, esté viendo, porque las guerras, como todos sabemos, se ganan en invierno, ¿no? Europa tiene ahora mismo el 64% de almacenamiento y el objetivo de la Unión Europea era que a noviembre tuviésemos el 80%. La única que ya tiene el 80% es España. ¿Sí? Es decir, que eso de ser isla energética, digamos que tengamos una relación, tenemos a pesar de que se la hemos jugado a Argelia desde el punto de vista político y de la tradición que había de relaciones, relaciones entre las dos naciones, pues que ahora mismo somos los que tenemos más gas de Europa aprovisionado, ¿no? Es decir, porque Europa está en el 64% y nosotros estamos en el 80%. Bueno, en fin, a mí me parece esto de un no rotundo como el que ha dado Teresa Rivera, o un poco siendo portavoz del gobierno en estas cuestiones, cuando Europa desde luego ha hecho un gran favor con lo de la isla energética, no tanto en el tema de los precios, que algo se ha reducido, sobre todo el precio mayorista, sino que también tenemos que nos blinda un poco la relación privilegiada que tenemos nosotros y los italianos con Argelia, pues hombre, que además estamos sirviendo gas a Francia y a Portugal, es decir, que Portugal, sabéis que Francia, con el tema de los reactores nucleares que ha tenido que apagarlos, pues España ha suplido esa decadencia, digamos, ese momento crítico en Francia con gas procedente de Argelia, ¿no? Es decir, con unas interconexiones muy limitadas, pero todo lo que hemos podido se lo hemos enviado a los franceses, ¿no? Y a un precio más bajo que el gas ruso, ¿no? Bueno, pues nada, el gas ha subido por 8 en un año y se ha multiplicado por 8 y en el último mes por 120%, es decir, que Rusia en ese sentido se está forrando y eso le permite mantener su maquinaria militar, ¿no? Vamos a ver, desde luego yo creo que también Putin ha conseguido de que hay una fractura europea, ¿no? en este tipo de cosas, y las que habrá, ¿no? en ese tema, y luego pues ya ha conseguido que Boris Johnson se vaya, parece que bueno, que no es consecuencia directa de lo de Boris Johnson de su salida, pero ya es un negrito que ha caído, que Draghi parece que también cae, es decir, en cualquier caso hay síntomas de que, y como dijo Macron, el gas es un arma de guerra, ¿no? Y bueno, pues lo va a utilizar en ese sentido, en una guerra global, pues eso es un elemento clave. Indudablemente Rusia sería otra cosa si no tuviera Europa la dependencia energética que tiene de Rusia, ¿no? Si no, sí, yo lo voy a ver desde el punto de vista político y de lo que sé. Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Es decir, lo que pasa es que esto lo tiene que decidir el Consejo Europeo. Es decir, esto es una propuesta de la Comisión. No sé si ha pasado por el Parlamento. No ha dado tiempo. No ha dado tiempo, por lo cual es una propuesta y es el Consejo Europeo
y que es lo que tiene que decidir. Y ahí, pues mire usted, hay negociaciones durísimas en muchísimos campos, como lo saben muy bien, por ejemplo, Polonia y Hungría. Entonces, como táctica negociadora, si la cosa es muy burda, que para mí lo es, que es evidente que es un plan muy pro-alemán, por hablar en plata, y que no tiene en consideración, y es una cosa que ha dicho Rivera, las características de los países y alternativas menos lesivas para los países, aunque se admita la solidaridad global, empezar la negociación con un puñetazo sobre la mesa es una cosa que se da a menudo, ¿eh? Y lo han hecho muchos países. Por ejemplo, Francia estará tranquilita mientras no le toque lo nuclear, por ejemplo. Entonces, bueno, políticamente a ver a dónde se llega, pero no me parece mal cuando la cosa es muy burda, que para mí en este caso lo es, a falta de, claro, esto es muy técnico, ¿no? A falta de que me enterase mucho más o sobre todo que viniera alguien muy enterado. Pero políticamente, para que España incluso, digamos, saque legítima tajada de esta situación y dentro de un ambiente de solidaridad, no me parece mal ir con un puñetazo sobre la mesa, independientemente, porque lo de la isla hispano-portuguesa es bastante, un poco de camelo también. Nos tenemos que ir a una pausa de publicidad, la última del día de hoy, y enseguida estamos de vuelta, no se marchen. Seguimos dando caña y saludamos ahora en nuestra mesa a Eduardo Mora. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas a todos. ¿Qué tal? Bueno, estamos viendo como mitad de España se va de vacaciones y mucha de ella coge el coche. Así que hay que recalcar la importancia de tener una buena visión a la hora de conducir. En el último estudio que se ha hecho, se calcula que hay más de 2 millones de conductores que no tienen la condición óptima para poder conducir en cuestiones visuales. O sea, que saben que tienen un problema visual, pero por dejadez, vaguería, todo eso que nos cuesta muchas veces, y eso es peligroso. Lógicamente todos estamos muy sensibilizados en el tema de la conducción, pero sobre todo es que cuando, por ejemplo, una persona que tiene miopía no ve bien de lejos, lo detecta, sabe que puede ir más despacio, menos despacio, pero el problema que tenemos muchas veces, y es una de las causas más importantes de accidentes, es la fatiga. Y con la visión, la fatiga son pequeñas hipermetropías o pequeñas graduaciones, sobre todo los que ya tenemos más de 40, con pequeños cambios, el ojo los puede compensar con esfuerzo. Y ese esfuerzo lo que nos hace es que nos fatiga en el resto del día. Nos dormimos viendo la televisión en el sofá y esas cosas, pero conduciendo es muy peligroso. Perder un instante el control en cuanto a que nos entre somnolencia. Y eso se evita revisándose. Entonces, siempre yo digo, conductores, julio, muy buen mes para la revisión, en ese sentido. ¿Cada cuánto debemos descansar la vista? Si nosotros hablan que cada 2 horas o 200 kilómetros. Es un poco, se comenta, tomar un refresco, tomar algo que nos pueda espabilar un poquito y sobre todo llevar bien la corrección. Y si vamos ahora, que hay días de sol, llevar nuestra gafita de sol. Incluso si llevamos la gafita, pues un suplemento de sol si no queremos cambiarla. Los cristales, los más importantes para conducción, si vamos a poner gafa de sol, que pueden ir polarizados mejor, nos evita bastantes reflejos, es una condición mucho menos fatigosa en ese sentido. Los cristales que oscurecen con el sol, como los que yo llevo aquí, que son fotocromáticos, en el coche no oscurecen igual, entonces hay que tener la condición de que cuando oscurecen mucho menos, porque ya filtra el propio parabrisas, pues aunque sí que hay ya cristales específicos fotocromáticos de los que oscurecen con el sol para conducir, los habituales, los que más hay en el mercado, normalmente funcionan peor. Entonces hay que saber que no nos van a oscurecer, que nos pongamos un suplemento o con una gafita de sol. Pues Eduardo Mora, muchísimas gracias por estar aquí. Antes de despedirme, les recuerdo que hay un 30% de descuento en gafas graduadas, 15% en lentes de contacto y 2 por 1 en audífonos para espectadores y socios del Club de Amigos. Muchas gracias y muy buen verano. Y vamos a cambiar ahora de asunto. Tenemos que hablar de esos cambios que ha iniciado Pedro Sánchez en el Partido Socialista, horas antes del comité convocado para este sábado, donde supuestamente se iban a comunicar esos nombramientos. Pero finalmente ya conocemos los nombres: Patxi López, portavoz del Partido Socialista en el Congreso; Pilar Alegría, portavoz del Grupo Político; y María Jesús Montero, nueva vicesecretaria general.
Pedro Sánchez quiere cambiar la dirección del PSOE, después de que dimitiera Diana Lastra como vicesecretaria general del PSOE, un cargo que asumirá a partir de ahora María Jesús Montero. Hace unos días, el hemiciclo nos dejaba este abrazo en el que se fundían Pedro Sánchez y Patxi López. Un abrazo que daba a entender ese ansiado cambio, con el nombramiento de López como portavoz del Partido Socialista en el Congreso. Un nombramiento que llama la atención, sobre todo porque Patxi López se enfrentó contra Sánchez en las primarias, una aparición que Sánchez se tomó como traición y que quedó constatado y enmarcado en el debate entre los tres candidatos en el año 2017. Patxi fue a por todas, y no solo le recriminó al presidente del gobierno si sabía lo que era una nación. Pedro, ¿sabes lo que es una nación? Por supuesto. Sí que es. Pues es un sentimiento que tiene muchísima ciudadanía, por ejemplo en Cataluña o por ejemplo en el País Vasco, por razones culturales, históricas o lingüísticas. Recuperamos la política, que no es jugar a la definición, sino que es jugar a utilizar el diálogo y la búsqueda del entendimiento. Sino que le aseguró que pactar con Podemos era... Porque el Partido Socialista no se puede definir nunca por con quién pacta. Estoy de acuerdo. No, estoy de acuerdo, pero lo has llevado diciendo toda la campaña, no Pedro. Sí. No es cierto, Patxi. No, sí, es verdad. O no hemos estado oyendo hablar lo de que busco una alianza, que quiero estar codo con Podemos. Es que esto es un error. Aún más polémico ha sido que el propio Patxi López ha defendido que los pactos de Sánchez con Bildu para sacar adelante la ley de memoria democrática que tiene por objeto blanquear a ETA, olvidando las muertes de las víctimas, son... Por decencia democrática, creíamos que ya llegábamos muy tarde, pero que había que hacerlo, hemos sacado adelante la ley. A pesar de que en el pasado ha sido uno de los que portó el ataúd de Isaías Carrasco, el exconcejal socialista de la localidad guipuzcoana de Mondragón, que fue asesinado por ETA a sangre fría en el año 2008. No ha sido el único cambio. Pilar Alegría, a partir de ahora, asumirá la portavocía del PSOE. Alegría fue la portavoz de la candidatura de Susana Díaz durante las primarias. Pero no son las únicas sorpresas. Antonio Hernando formará también parte de su núcleo de confianza, a pesar de haber defendido la abstención en la investidura de Rajoy. Unos cambios estratégicos que pretenden reforzar su imagen de cara a las elecciones. Un giro de 180 grados para que los españoles depositen en él su confianza nuevamente, al haberse ganado la de sus enemigos. Una táctica que resume a la perfección el refrán de mantén a tus enemigos cerca, pero a tus enemigos aún más. ¿Qué opinión os merece estos cambios? Yo con los que quiera contratar de mayordomos Pedro Sánchez, ese problema no es el mío. Lo que me extraña es que ponga ministros, que los dos nuevos sean ministros y que sigan siendo ministros. Eso me extraña y me parece que, como mínimo, es curioso. De Pilar Alegría no se ha aclarado, pero María Jesús Montero se ha dicho que va a seguir compaginando su nuevo cargo con la cartera. Supongo que no hará ninguno bien, a pesar de ser mujer, porque el cargo de vicesecretario de un partido en pre-campaña electoral, que es lo que estamos, no es un cargo fácil. Puedes o mejorar mucho el partido, o destrozarlo, o no hacer nada. Si eres ministra de Hacienda, me lo veo muy complicado. No, además que se llama vicesecretario general, pero es el que actúa de secretario general, porque el secretario general es Pedro Sánchez. Es el segundo de bordo. El que se supone que no le puede dedicar mucho tiempo, por no decir ninguno, al partido. Por lo tanto, es realmente... Bueno, pues lo que se llamaban antes los secretarios de organización, ¿no? Desde Carmen Bloise hasta Alfonso Guerra y compañía. Y a partir de Alfonso Guerra quebró cuando vino Ciprias Iscaria, se fue todo al garete. Sí, exacto. Fíjate la diferencia. Pero vamos a ver, claro, lo de la señora María Jesús Montero, es que allí, no sé, parece que tiene que ser todos muy chelis y muy arsapilili para... En fin, que dé nivel para eso, bueno, no sé si es muy popular en el partido actual, del que ya no soy miembro, aunque lo fui decenios, ¿no? En cambio, lo de, bueno, Pilar Alegría es, en fin, no hay más, yo no la conozco personalmente, pero no hay más que ver su trayectoria como ministro de Educación. Ha convertido la educación después de Celaá, como continuidad, en un arma de destrucción masiva, absolutamente, y me parece una persona terriblemente sectaria en eso y terriblemente sometida al desguace de España, ¿no? Entonces, ahí no me consuela nada. Y en cuanto al hijo de Lalo, que a él sí lo conozco un poco, pero conocí mucho más a su padre, Lalo, que era un heroico sindicalista. López Arbizu, ¿no? López Arbizu. Sí, Lalo López Arbizu, que era, bueno,
casi hermano con Nicolás Redondo, padre. Era un sindicalista de los de verdad, cuando la UGT era de los de verdad, y él sí que sabía lo que era la represión y todo eso. Y claro, esto era otra cosa. Entonces, mire usted, es que claro, hablar de personas, pero voy a decirlo así, yo no entiendo, por haber hecho lo contrario, como lo ha hecho Rosa Díez, como lo ha hecho Leguina, etc. Yo no entiendo que después de que haya dicho esas cosas ¿no? sobre la nación, ¿verdad? Yo no entiendo cómo acepta este puesto y tampoco entiendo lo que ha votado después. Es decir, si usted cree que este señor se está cargando la nación y está sobre todo creando españoles de primera, de segunda y de tercera, que es lo más antisocialista que te puede ser, si eso es verdad, pues oiga, tenga usted la dignidad de marcharse, ¿no? Entonces, no diré más. O al menos no colaborar, ¿no? O al menos no colaborar, sí, hombre, y denunciar. Hombre, después de lo que ha dicho ahí, ¿cómo puede votar lo de la ley de memoria democrática? ¿Cómo puede ayudar, como ha ayudado en estos últimos tiempos, al blanqueamiento de Bildu? No, mire usted, yo no puedo con eso, es decir, para mí, mi ética, a mí no me han educado así. Entonces, pues nada más, ¿qué voy a decir de personas que conozco y que empezaron bien? Lo que denota esto, vamos, en primer lugar, es que el PSOE que no tiene banquillo, ¿no? Es manifiesta la quiebra de los anteriores responsables por su insolvencia, en definitiva, de Adriana Lastra, del fugaz portavoz parlamentario Estos Gómez y de la estructura política que tenía alrededor del partido y de los grupos parlamentarios el PSOE. Pero en cualquier caso, es decir, la potenciación, a mí me resulta muy difícil. Por ejemplo, tendrá que haber un cambio de gobierno. Yo veo difícil, o me parece estéticamente muy raro, que la ministra de Hacienda, que tiene un poder coercitivo importante, sea la número 2 del PSOE. Es decir, al mismo tiempo. Es decir, no me parece que sea compatible. A lo mejor puede ser ministro de Cultura o de Sanidad o de Fomento y ser vicesecretario general del PSOE, pero hombre, ser ministro de Hacienda y ocupar la primera responsabilidad, es decir, seguir en el gobierno y ser vicesecretaria general del PSOE, aparte de que también habrá una incompatibilidad horaria y de trabajo, me parece que tampoco es muy presentable. Pilar Alegría, que lo que da es pena la reforma, la continuación de la reforma educativa que hizo la ley CELA, y que ella ha desarrollado con muy poco acierto y de forma muy sectaria, ya lo hemos hablado aquí algunas veces. Es una persona que, bueno, a lo mejor está ahí para ser potenciada luego a la presidencia de Aragón, ¿no? Porque uno de los prohombres del PSOE, quizá de los que más coherente con Paje y tal, Lambán, pues no sé si lo van a presentar, o en fin, que también subyace aquí una idea de Pedro Sánchez de hacerse con los mandos totales del partido, ¿no? Y no agradecer ningún servicio prestado, sino colocar a la gente que le puede dar. Esta es una diplomada en magisterio, ni siquiera es ministra de Educación y es diplomada en magisterio. Yo no soy clasista ni corporativista, pero en fin, me imagino que para dirigir una cosa de este calado también tienes que tener una cierta preparación, ¿no? Y Pachi López... No te pierdas su currículum tampoco. Ya, pues por eso. Ya. Y Pachi López, sobre Pachi López yo quiero decir que para mí es una decepción absoluta. Ya lo fue como Lehendakari. Es decir, claro. Él llegó en el 2009 al Lehendakari, pacto PP-PSOE o PSOE-PP, donde el PP le cede la presidencia la Lehendakaritza, ¿no? Y es el Lehendakari durante 3 años, con una gestión absolutamente nefasta. El que no sabe tampoco lo que es una nación es él. O sea, y lo demuestra todos los días. Ha sido vergonzoso la actuación absolutamente ridícula y baja que ha tenido con la ley de memoria democrática, los comentarios que ha hecho como si fuese, además explicando a la gente como si fuese el maestro Ciruelo y fuéramos tontos de lo que han hecho es reconocer, o sea, las tesis de ETA, que es que había un conflicto político del País Vasco, de Euskadi, con España y en segundo lugar con Francia, ¿no? Y que lo que pasaba allí pues es que primero que además que la transición fue una farsa,
un trampantojo y que lo único que quería era de alguna forma perpetuar las estructuras franquistas, que es lo que nos está vendiendo estos asesinos durante mucho tiempo y que justificaban que la violencia contra un Estado democrático en base a esto con 859 muertos, ¿no? Es decir, ese señor que ha querido blanquear y explicar hasta la náusea lo que es la ley de memoria histórica, es decir, ha pasado por alto que han incorporado a Bildu a la dirección del Estado, que era el proyecto de Pablo Iglesias, que convergerá y aparecerá en algún proyecto con Bildu y con Izquierda Republicana, ya lo veremos dentro de poco, de que se ha producido una política masiva de acercamiento de presos y de encarcelamientos. Absolutamente triste. Y además que me parece que también que en fin, ellos están en un proyecto de revocación de las bases de la transición, etcétera. Hay un artículo que yo recomiendo mucho, que me parece luminoso, en The Objective, donde también escribes tú, de Fernando Savater ayer, ¿no? sobre el tema de ETA. Y dice que de las concesiones que le ha hecho el Estado a ETA, Bildu, etcétera, todo ese conglomerado, es decir, que le ha hecho durante en muchas ocasiones, y que esto de la ley de memoria histórica es un baldón más, es que este partido que es contrario a la democracia, o sea, contrario absolutamente a la democracia, porque ellos quieren una Euskadi, quieren romper el Estado y destruir el Estado, quieren una Euskadi independiente, un País Vasco independiente y que además sea una república socialista, que nunca han renunciado a ello, que este partido esté legalizado. Eso es. Y que tenga un peso, ahora no solamente legalizado, que tenga una voz parlamentaria y que tal, es que además forma parte de la dirección estratégica del Estado, es decir, es la base está en la base, en el cimiento de la mayoría política de Pedro Sánchez. Y acaba con un comentario que a mí me parece, aunque es muy triste la cita, es muy certera, diciendo: un exiliado no es solamente una persona que vive fuera, es que cita un historiador francés que se tiene que ir por circunstancias, en fin, no, puede ser una persona que vive en su país y que ya no reconoce nada de las señas de identidad de lo que era este país, por supuesto de los valores, de los principios, etcétera, ¿no? Y esto es así, es decir, entonces el señor Patxi López pues es el epítome triste, un señor que ha sido el Lehendakari con los votos del PP y que se supone que tenía que haber mantenido una actitud de firmeza de los constitucionalistas en el País Vasco, pues resulta que también está ahora mismo como mayordomo de Bildu en la política, ¿no? Y yo creo que es un tema que repugna absolutamente moralmente, ¿no? Estando de acuerdo en todo, dos matices. Uno, primero, que es importante recordar por qué Bildu está legalizado. ¿Quién lo legalizó? Sí, claro. Que fue el Tribunal Constitucional en contra del Supremo. Sí. Con lo cual fue una legalización política de una serie de magistrados, supongo que porque dos partidos que estaban detrás les echaron una mano para que lo legalizaran. Y los partidos no hay que ser muy listo para saber cuáles eran, ¿no? Y la segunda cosa, no me suena que fuera un pacto del PP con el PSOE lo que hiciera el Lehendakari Sí, en el 2009. Sino que fue una cesión del PP que cedió. Y claro, cedió todo, sí, le cedió todo sin poner condiciones. Ni siquiera entró en el gobierno. Para no perder la Lehendakaritza, el bando constitucionalista. O sea que ese señor se presentó como la Dalí del constitucionalismo, tomando el pelo al PP, que le cedió todo y al cual no le dio nada. Ni siquiera, ni siquiera le trató bien después, le trató fatal. Y a UPyD, con lo cual no fue un pacto, fue una tomadura de pelo, porque los otros no hubo nada que pactar. Renunciaron porque claro, hubiera sido una desgracia porque era Ibarretxe el que hubiera seguido, Sí. Si no pero después no ha habido un presidente del gobierno vasco que no sea separatista. O sea, no, es el único. O sea, se cargó la posibilidad. Sí. Lo hizo tan mal que no se repitió. De que la ley imperara en el País Vasco. Lo hizo tan mal que no repitió. Y se le ha permitido a Bildu, con el tema del conflicto, el enconamiento del conflicto, que ellos es la tesis que mantienen, de crear una hegemonía social, sobre todo en Guipúzcoa, que es de la que se está sirviendo ahora. Es decir, comentaba al principio del programa, que Enrique, tú que no estabas, de que
que era preocupante la encuesta de ayer y significativa de IMOF en el Confidencial, donde dicen que Bildu ya está por encima del PNV contando Navarra. Es que Bildu gobierna Navarra, de hecho. Entonces, estamos ante un escenario, posible de que supere Bildu como primer partido al PNV, que es un partido que la gente, bueno, allí, no sé, por lo que dice la encuesta, y luego se analiza muy bien la encuesta, no sé si... Luego había un artículo de Zarzalejos que también es sobre la encuesta, que está muy bien, y tal, y que supere Bildu al PNV como partido referencial en Euskadi, con un proyecto de independencia y de república socialista, y que ese proyecto al final esté apoyado por el PSOE, por el nuevo secretario general del... ¿no? ¿Qué? Otegui ya se lleva hablando hace 10 años de eso, ¿eh? Sí, y lo que parece que no íbamos a ver nunca y que hay que restregarse los ojos, pues de mano de la izquierda pues se puede producir. Ya que hablamos de ETA, nos vamos de nuevo hasta la Audiencia Nacional, porque los que fueran jefes de la banda terrorista se han negado a declarar ante el juez del caso de Miguel Ángel Blanco. Marín. Sí, Alba, así es. A la salida de este interrogatorio a los dos exdirigentes de la cúpula de ETA ha sido la abogada de uno de ellos, de Mikel Antza, la que ha contado todo lo que ha sucedido. Ha dicho que ha sido un interrogatorio bastante breve en el que, como has dicho ya, se ha negado a declarar. Sí que ha dicho que se le ha retirado el pasaporte y que se le ha prohibido salir del territorio español. Y se ha negado a declarar porque, según él, ya ha cumplido justicia en Francia y no ve por qué tiene que cumplirla también aquí en España. Por su parte, Vanessa de Santiago, miembro de la asociación Dignidad y Justicia, que ha sido la que ha interpuesto esta querella, ha dicho que eso ha supuesto un respiro porque cree que la justicia se ha posicionado bastante lejos de lo que piensa el gobierno actual. No ha querido declarar, simplemente se ha referido a que ya ha sido condenado en Francia y ha cumplido su condena. Los procedimientos que se están abriendo en cascada y que se pretenden dirigir contra personas que han tenido responsabilidades en la organización ETA. Consideramos que estos procedimientos no tienen ninguna base ni en legislación ni en la jurisprudencia y suponen, por lo tanto, una situación excepcional y diríamos que un atropello, y nos traen al recuerdo los peores tiempos de lo que se llamó la ingeniería jurídica. Un informe de la Guardia Civil pues valía más, como se pretende ahora que valga, más que lo que dicen jueces. Por parte de esta acusación se han solicitado medidas cautelares mínimas en atención a que están pendientes todavía el resultado de determinadas diligencias de investigación que están por llegar. Y en el caso de Amboto, pues como no ha sido entregada temporalmente por parte de Francia, se ha acogido al principio de especialidad y no obstante ha dicho que no quería declarar. Dos posturas totalmente contrarias para un mismo caso, el del secuestro y el posterior asesinato de Miguel Ángel Blanco, que vuelve a reabrirse 25 años después. Gracias, Marien. Antes, nos quedan apenas unos 12 minutos, tenemos una entrevista pendientes, pero antes me gustaría entrar más en profundidad sobre el plan de Mi Primera Vivienda que anunciaba ayer Isabel Díaz Ayuso para que los jóvenes de 35 años se pudieran comprar su primera casa. Isabel Díaz Ayuso ha cumplido su palabra y ha aprobado el plan Mi Primera Vivienda. Y es que se trata de una de las medidas más esperadas por el Ejecutivo Autonómico, ya que facilitará la concesión de hasta el 95% de la hipoteca de la primera casa para jóvenes menores de 35 años. Con este fondo se va a garantizar que puedan acceder estos jóvenes a una financiación superior de entre el 80 y el 95% de la hipoteca de su primer hogar. De ese 95% serán los bancos los encargados de financiar el 80%, mientras que el 15% restante lo aportará el Gobierno autonómico. Para poder llevarlo a cabo, el plan contará con una inversión de 18 millones de euros, un 50% más del presupuesto que se había previsto inicialmente. La solicitud, además, se abrirá el próximo mes de octubre por un periodo máximo de 3 meses. ¿Pero cuáles son los requisitos? Pues atención, porque los solicitantes tendrán que acreditar su residencia legal en la comunidad de manera
manera ininterrumpida durante los 2 años anteriores a la fecha de la solicitud. Y no solo eso, sino que también tendrán que demostrar que no tienen ninguna casa en propiedad en España. Incluirá además una cláusula especial para embarazadas menores de 35 años con la que Ayuso y su equipo buscan fomentar la natalidad. Esa medida cumple con uno de los puntos del acuerdo alcanzado con Vox para aprobar los presupuestos de 2022. Hemos luchado para que la Comunidad de Madrid aumente y dé una financiación a los jóvenes y un aval para que puedan acceder a esa hipoteca que los bancos muchas veces no les dan, porque les falta esa cantidad ahorrada que ahora la Comunidad de Madrid la dará en forma de aval para la primera vivienda de nuestros jóvenes. Y es que, aunque es algo a lo que no estamos acostumbrados, hay políticos que sí cumplen su palabra. Nos quedan 10 minutos, dejadme que salude al otro lado de la línea telefónica a Javier Berenguer, que es presidente de Riesgos de Levante y vicepresidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo Segura. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Le pregunto, ¿cómo está la Comunidad Valenciana? Porque parece que hay problemas con el agua, ¿no? Sí, bueno, ya no solo la Comunidad Valenciana, sino que el problema que tenemos con el agua, que es el trasvase Tajo Segura, que es lo que nos viene de los embalses de aquí de Entre Peñas y Buendía, afecta al sur de la provincia de Alicante y a la comunidad autónoma de Murcia y una parte de Almería, ¿no? Son unos problemas que lo venimos arrastrando desde muchísimos años. Es una infraestructura que ha estado funcionando durante ya 43 años, pero ahora el Gobierno quiere tomar unas medidas que lo que va a hacer es prácticamente acabar con esos trasvases que tanta falta nos hacen aquí en el sureste de España. ¿Cuáles son esas medidas que quiere tomar el Gobierno y qué es lo que están exigiendo ustedes? Sí, bueno, sobre todo lo que pretende hacer el Gobierno, que ya ha aprobado, son esos planes de cuenca, que lo que ha hecho y que nos afecta sobre todo a nosotros es elevar unos caudales ecológicos en Aranjuez, que es donde nos afecta, eso lo que afectaría sería a una reducción del 50% de lo que habitualmente nos llega aquí al sureste español, y esto supondría, pues bueno, pasar de que tendríamos una media de en torno a 200 hectómetros cúbicos anuales a 100 hectómetros cúbicos, con lo cual sería pues prácticamente acabar con toda la agricultura de aquí del sureste de España. Claro. Le quería preguntar otra cuestión. ¿Cómo están afectando ahora mismo los elevados precios de la energía al precio del agua? Bueno, pues muchísimo, evidentemente. Nosotros el agua no la tenemos siempre en la misma cota, tenemos que hacer muchas elevaciones y evidentemente con esos precios lo que ha hecho es además incrementar incluso en algunos casos ese precio del agua en el 2 por 2 o por 3 veces, ¿no? En el precio que normalmente tenía, ¿no? Estamos tomando medidas para invertir en fotovoltaica, pero claro, no llegamos a tiempo, pero bueno, desde luego que tenemos que empezar a tomar medidas a este respecto. Sin duda. Pues Javier Berenguer, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, le pregunta a Josep María Francas una cuestión antes. No, sí. Claro, me estás diciendo que lo que el Gobierno va a retirar es casi la mitad o un poco más del agua que llega. Entonces, ¿cómo podéis suplir eso? No, bueno, el Gobierno lo que pretende es que sustituyamos esto con agua desalinizada. Pero, claro, nosotros el agua desalinizada, que ya la teníamos disponible para utilizar, ya era un complemento, ¿no? Sobre todo para épocas de sequía, que parece que nos enfrentamos a una sequía muy cercana ya en los próximos meses, y este agua la teníamos disponible para eso. Pero claro, lo que no podíamos, o sea, un agua que era un complemento que nos faltaba, ahora nos quitan más de 100 hectómetros cúbicos, con lo cual va a ser imposible que ese complemento se multiplique por 2, porque va a ser imposible. O sea, no vamos a tener suficientemente agua para poder mantener todos los cultivos. ¿Y entonces qué vais a hacer? Porque, claro... Bueno, nosotros ahora estamos esperando a ver, porque por parte del Gobierno han aprobado esos planes de cuenca, ahora están en el estudio ambiental. Esperemos que en ese estudio ambiental el Gobierno tome una decisión, sobre todo porque yo sé que no tenemos tiempo, pero son 2 planes de cuenca, ¿no? El plan de cuenca del Segura y el plan de cuenca del río Tajo, que además han sido contradictorios, ¿no? El plan de cuenca del Segura, cuando lo aprobamos, contaba que íbamos a recibir esos 200 hectómetros cúbicos, sin embargo, el plan de cuenca del Tajo lo que dice es que nos va a mandar 100. ¿No? Entonces el Gobierno tendrá que dirimir esta cuestión. No pueden haber 2 planes de cuenca que son contradictorios, ¿no? Entonces vamos a ver, y estamos esperando a ver si el Gobierno decide que el perjuicio que va a suponer para nosotros es grandísimo. Al final estamos viendo que son decisiones políticas
que lo único que están buscando son votos en Castilla-La Mancha, porque el señor García Paje está muy contento en Castilla-La Mancha con estos recortes, pero realmente a ellos no les beneficia prácticamente nada y aquí a nosotros nos perjudica muchísimo, tanto económicamente, socialmente y sobre todo en el empleo, ¿no? Estamos hablando que la propia Confederación ha determinado, y además yo creo que es muy benévola, en que se van a perder más de 10.000 puestos de trabajo. Esto el gobierno parece ser que no lo tiene en cuenta y bueno, y veremos a ver lo que ocurre. ¿Y cuándo entrarían en realidad esos planes en funcionamiento? Estos planes se aprobaron en el mes de mayo-junio, si recuerdo mal, ahora está en impacto del tema ambiental y según el gobierno, si todo va bien, empezarían a partir de octubre-noviembre de este año. De este año, o sea, ya, vale. Sí. Vale. Pues Javier Berenguer, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Seguimos en contacto. Gracias a vosotros. Nos quedan 5 minutos de programa. Supongo que querréis valorar ese anuncio del plan de vivienda de Isabel Díaz Ayuso. Yo quería entenderlo, es decir, lo que hace es abaratar más la financiación. No, te avala. Hay una ley en España que ya no puedes dar más, los bancos más del 80, del no sé qué por cien, sí. 85 creo, ¿no? O menos. Sí, porque fue una locura lo que hicieron antes. Por la crisis anterior. Entonces, sí. Claro, la gente joven se encuentra que no tiene el 15% restante sí. para hacer el primer pago de la hipoteca. Ya. Entonces, lo que le avalan es para que este 15% no lo tengas que tener. Ya. Con lo cual, evidentemente, o sea, yo creo que el plan está muy bien pensado, ajá. Facilita mucho, no tiene un coste excesivo, porque es un aval, solo tiene un problema. Ahora mismo yo soy joven y no compro una casa ni loco. Claro. Con lo cual me parece que en el momento que se ha aprobado eso, igual sería mejor unas ayudas temporales para el alquiler, pero meter a la gente en comprar una casa ahora, con lo que va a pasar con las subidas de los intereses sí. Y todo eso, pues igual es meter a la gente en impagos, Con lo cual yo me lo pensaría, o al menos, porque han dicho que va a ser este final de año, pues que lo prolonguen a que sea a final del año que viene también, ¿no? O sea, o que alarguen más, porque es bastante imprudente. Yo los que conozco, meterse ahora yo no los recomendaría que se metieran, Yo lo veo valiente e innovador, ¿no? Y lo veo que esto por lo menos es una idea que además se lleva a la realidad. Es verdad que esta idea surgió hace mucho tiempo porque también la propuso Ana Patricia Botín al ministro Ábalos y se estuvo a punto de hacer a nivel nacional a gran escala como una de las cosas que podían ser importantes para reactivar la economía y la vivienda, ¿no? Yo creo, y coincido mucho con lo que dice José María, de que esto de alguna forma, pues uno de los principales obstáculos iniciales que había para la compra de vivienda, que es no disponer de la cantidad el depósito inicial, pues de alguna forma ese requisito con esto se facilita. Otra cosa luego ya es la decisión de cada uno que se quiera comprar en estos momentos o no una vivienda, pero me parece que es una medida inteligente, que la administración de alguna forma está cerca de los problemas de los ciudadanos y coadyuva las soluciones, ¿no? Y en ese sentido me parece... Sí, estoy bastante de acuerdo con don Arturo, tomando las precauciones que ha dicho José María, pero vamos, sí, es una medida inteligente y tal. Ahora, bien, perfecto, ojalá funcione, pero yo sigo diciendo que el problema de la vivienda en España, que es el problema de la vivienda primera, etcétera, etcétera, se aborda con la construcción de vivienda pública. Y lo mejor que le podría pasar a la Comunidad de Madrid, en este caso, es que de verdad se pusiera en marcha la operación Campamento. Pues si la ha prometido Sánchez, vamos bien arreglados en la Comunidad de Madrid. Sí, exactamente, ese es el problema. Desde Leguina se va prometiendo. Yo me bajo en Atocha, además que no llevo Campamento. En fin, aquí lo tenemos que dejar, se nos han quedado muchos asuntos en el tintero. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos a lo largo de esta mañana en Dando Caña. Como saben, seguimos muy pendientes del Banco Central Europeo, que sube hoy los tipos de interés por primera vez en una década. La rueda de prensa está fijada aproximadamente para las 2:15, 2:30, así que podrán conocerla a última hora a través de nuestras redes sociales, a través de Twitter, @eltorotv. Y para seguir informados, ya saben también que tienen el canal de Telegram de Julio Alicia del Toro, Rebelión en la Granja y ya esta tarde la redacción abierta
con Xavier Horcajo. Nosotros nos despedimos hasta mañana a las 12, como siempre, en Dando Caña, que además nos gusta mucho terminar la semana, no porque se acerquen las vacaciones o el fin de semana, sino porque los viernes, como saben, está José Andillumbe aquí con nosotros para cocinarnos en directo. Así que siempre es un placer. Que tengan un feliz jueves. Hasta mañana.